Vamos a platicar de cuando nos fuimos a Cancún a hacernos ricos. Se van a hacer súper ricos y se vienen para acá. Aquí les irá de huevos, vénganse y no sé qué. Primera y única vez que mi cuñado me vio la cara del güey. Les adelanto, no vendí nada nunca. A mí me dio diarrea cuando hablé con mi papá, porque no me iba a salir casada. Toda la gente a nuestras espaldas pensaba que nos íbamos a regresar a México. ¡Había apuestas! Nos va a ir brutal, o sea, yo creo que en 3 días levantamos lo de la renta. Máximo en 2 años compramos una casa, o sea, yo ya acá, ¿no? Día 1, pesadilla laboral. Día 2 fue como, ya ni lo intentaba, o sea, me salía a fumar todo el turno. ¿Qué estamos haciendo en Cancún? ¿Por qué estamos aquí? Así iban nuestras finanzas, pero nuestra felicidad iba así. Ah, sí, tacañón. Las aves que escuchas ahí, o sea, no son como los... Ajá, no son como los pajaritos de aquí de... ¿No? Ay, esos... Sí. Sí. Y tú así de... Así de... Güey, nunca había escuchado ese animal. Nos casamos, ay, debes venir de luna de miel, así, güey, a ningún lado. Tuvimos luna de miel de 5 meses, Exacto. O sea, ¿tú puedes decir eso? No. Y no nos hicimos ricos en No Cancún. nos hicimos ricos en Cancún, ni en la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. ¿Cómo están mis chidos? Es agua. Es agua y la estamos tomando como un homenaje al programa que les traemos el día de hoy. Sí. Porque Es son muy agua. tropicales. Agua tropical. Agua tropicalizada. Exacto. Este es un patito. Correcto. Esa es una piña. El huevo. Me divierten mucho estos vasitos, la verdad. Los tenemos hace exactamente abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Como 1 año y medio. Con 1 año y medio. ¿No? Más o menos. Nos hicieron en una fiesta. Yo casi mato a alguien por un patito. Es correcto, es correcto. Y te lo dieron. Y me lo dieron. Sí, la neta sí. Oigan, pues a ver, hoy va a estar rock and rollerísimo. O diversión, al menos. Sí, a eso me refiero. A huevo. O sea, va a haber buen rock and roll hoy. Al huevo. Vamos a platicar de qué, amor. Vamos a platicar de cuando nos fuimos a Cancún a hacernos ricos. y no nos hicimos ricos. Porque a eso íbamos, ¿estás de acuerdo? Íbamos a hacernos A eso ricos, íbamos. sí. Pero a ver, o sea, nos tenemos que ir más para atrás. O sea, sí nos íbamos a hacer ricos, pero nos íbamos a vivir juntos por primera vez. Ah, claro, eso es muy importante. Eso es muy importante. O sea, De no. acuerdo. Cuando nosotros nos salimos de nuestras casas. En la ciudad de México. O sea, vaya, cuando nos salimos de nuestros nidos, emigramos. Ajá, exacto. Para vivir juntos. Ajá. Para vivir en sano pecado. Al huevo. ¿Cómo se llama? Nos fuimos a vivir a Cancún. Ajá. O sea, cambio total, cambio Sí, absoluto. radical. Sí, de acuerdo. Solamente quiero hacer un pequeño paréntesis de mi sombrero y de mi playera. Qué gran sombrero. Necesito, por favor, yo sé que siempre tengo anuncios inútiles aquí porque nadie me pela, pero si no han visto Yellowstone, vean Yellowstone. O sea, estoy, pero mega clavada, mega obsesionada. O sea, neta, vean Yellowstone. O sea, nivel obsesión, nivel me compré esta playera, este sombrero, necesito convertirme en vaquera. Sí, o sea, ustedes no lo saben, pero trae jeans y botas vaqueras ahorita. Sí. No, sí me compré botas vaqueras, pero ahorita traigo chanclas. Ajá, imagínense un noticiero de esos de que por arriba están con traje y corbata y así, y abajo en boxers. Sí, como el home así. office de la pandemia, que abajo Exacto. traes calzones y así. Exacto. Bueno, aquí la neta traigo chanclas. O sea, son chanclas chidas, no de... Ah, no de fodongas, casa, no son fodongas. chanclas fodongas, De acuerdo. pero son chanclas, Exacto. ¿no? Pero lo que importa es de aquí para acá en el podcast. Es correcto. Exacto. Pero bueno, a ver, vamos a empezar a cotorrear. Y vamos ¿Otra vez a... no hay guión? Sí, no, otra vez no hay guión. Ajá. Pensamos que aquí hacer freestyle está más chido, ¿no? A ver,
Kenneth y yo empezamos a andar, como ya hemos mencionado antes, el 9 de agosto del 2010. Y ya éramos novios, la fregada, todo bien, todo bonito, una relación muy linda. Creo que muy rápido se formalizó en el sentido de que fue muy rápido que ambos conocimos a las familias de los dos, etcétera. Sí. Y como que en algún momento medio se habló de la eternidad juntos, ¿no? O sea, ya sabes que empiezas una relación, nunca habías amado así. Claro, por ¿no? supuesto. Nunca en la vida había existido una persona mejor en el mundo. Por supuesto. Y nunca habías amado así, ¿no? Y entonces, pues ya empezamos ahí, como que a fluir. ¿Estás de Exacto, acuerdo? sí. Esa es la palabra, fluir. Fluir. A huevo. Y pues yo la verdad es que, por X o por Y razón, yo no quería escuchar mucho del futuro por traumas. A huevo. No quería yo escuchar mucho del futuro. Entonces, cuando Kenneth habló del futuro, le puse un periodicazo, le dije, Nel. cuando quieras, va, pero nada de... Y un día madres, o sea, el día que quieras, ese día nos vamos. Punto. No de, tal vez un día más. Entonces, Claro. pues ya, o sea, yo creo que pues lo lastimé un poco. No. Me lo tomé casual. Ajá, o sea, lloró, ¿no? Nada, lloró. Pero sí lo lastimé, pobrecito, pagó por platos sucios o no, rotos de alguien más o de otros alguienes. Pero pues ni pedo, ¿no? Así pasa. Y tú igual Yo conmigo. también, sí, vale madre. Y entonces yo empecé a buscar departamento, pero yo era una humilde profesora de inglés, entonces, pues como bien saben, somos puertos de hambre, o sea, no puedes vivir del arte, nadie vive del arte y la docencia es un arte. Ajá. Y yo toda hipiosa que estaba cambiando al mundo con educación, pero Ajá. pues no me alcanzaba para comer carne, ¿no? Entonces no me alcanzaba para salirme de mi casa y vivir sola. Ey. Era ya sabes, de 17 roomies en la Condesa, que no Sí. iba a pasar, quería una roomie o un roomie. Sí, y máximo. Ajá, y entonces pues empecé como a ver ahí con amigas o mi prima y conversaciones de, oye, ¿qué onda? Y vamos, sí, a huevo, hay que ver, y no sé qué. Y yo le platicaba a Kenneth, güey, no, fíjate que hablé con tal, estamos viendo a ver si nos vamos a rentar un departamento y no sé qué. Y así, y él, órale, qué chido, hasta que un día me la superarmaste de pedo, Sí, ¿te acuerdas? te la canté. Platica eso. No te acuerdas, No. obviamente. No, solamente me acuerdo que te la armé de pedo así de... O sea, ¿y por qué no planeas irte a vivir conmigo, más bien? Ajá. Pero así no puedo extenderme más, o sea, es lo que me acuerdo. Es que básicamente fue eso. Ok, así de, O sea, no te pases de salchicha, Ajá, ¿no? o sea, de por qué eres cruel. Ajá. Así, ¿y por qué te quieres ir a vivir con tu prima y tu amiga y Juana Pitas y por qué no te quieres ir a vivir conmigo? Claro. Y yo así de, ay, pues no sé, ¿no? Sí. Segunda vez que fue mega enemiga. No fui enemiga. ¿Sabes Pero que desde sí? el segundo uno que yo te dije que me quería ya salir, me hubieras dicho vámonos juntos. No fue sino hasta que no empecé a planear con seriedad irme con alguien más que no brincaste. También tú. Sí, la clásica. Sí, no, la clasiquísima. No, la misma te la canto yo, la clásica. O sea, Sí, la neta sí. No, o sea, güey, me hubieras dicho desde antes, pero pues no mames. Sí. Entonces, bueno, ya vámonos a vivir juntos. Pues órale, va, ching. Me acuerdo que fuimos a comprar una sala y un comedor que tuvimos que guardar en su casa, bueno, en casa de Laurita, ¿no? Sí. Laurita nos lo guardó. Ajá. Una tía de Kenneth, que en paz descanse, nos guardó los muebles y no sé qué, porque era como de, pues qué pedo, pues ande, nos vamos, miches rentas carísimas. Sí. Él era editor en un canal de noticias, o sea, nos moríamos de hambre. Exacto. O sea, no nos iba a alcanzar para las zonas que queríamos. que queríamos. O sea, que buscábamos. Ajá, o sea, güey, no es por ahí, ya no vives con tu papi. Exacto. O sea, no te alcanza Exacto. para algo chido, para nada. Sí. Y entonces, en medio de estas conversaciones, Por eso te decía que nos fuéramos a vivir juntos, porque yo vivía como pasá con mi mamá. ajá, pues y yo con mis papás. Ajá. Pues sí. Íbamos a ir de la chingada a nuestros sueldos. Exacto, o sea, en colonia más guanga, o sea, Ajá. Sí, güey, no nos iba a alcanzar para... Nada. Para nada, ¿no? Y bueno, y en medio de estas conversaciones, mi hermano Jorge, el mayor, él tiene desde el 2008 viviendo en Cancún sí. y trabaja en turismo. Dejemos del turismo, ¿no?
Y, Sí. y él, no, güey, es que ustedes dos, con su inglés, su carisma, mami, se van a hacer súper ricos y se vienen para acá, aquí les irá de huevos, vénganse y no sé qué. Esa fue la primera y única vez que mi cuñado me vio la cara del güey. Bueno, no nos la vio, más bien no, o sea, no la armamos. Tú y yo nos gastamos todo nuestro dinero. Luego les digo en qué. No, pues no, luego es lo que vamos Sí, a es lo que platicar vamos a hoy. platicar. Y Jorge así de vénganse para acá, no sé qué. Y yo en ese entonces estaba estudiando criminología y estaba darquetísima. No, Darquetísima. lo darqueta que estaba. Cabrón. Mi cabeza estaba en un lugar bien darqueto. Gacho. Bien darqueto. Sí. Y todo en mi vida era como oscuridad absoluta y era, yo me tengo que ir de aquí, ya no aguanto ni el ruido, no puedo ni escuchar música porque pasan los camiones y no puedo ni escuchar la música, vámonos, no, sí. Un plan muy como de ya no puedo con la ciudad. Sí. Para. Groovy, dejémoslo en groovy. alternativo. Ok, ¿No? alternativo. Así, en plan alternativo. De acuerdo, de acuerdo. Vámonos de aquí, esto hasta la madre, y aquí así, el índice de criminalidad que es altísimo, ¿no? Así, vámonos. Y en medio de todo esto, mi hermano, bueno, les decía, vénganse, no sé qué, y yo, pues amor, fíjate que Jorge me está diciendo que nos vayamos y no sé qué, que nos iría espectacular, porque entonces nosotros somos no sé qué, y nos va a ir increíble allá. Y los dos así, güey, sí, Kenneth también estaba ya hasta la madre de su chamba, los dos así, hartos del sistema, ¿no? Así. Pero yo no estaba harto de mi Yo trabajo. estaba harta del sistema, te lo juro, y sí, en serio. Sí, Y sí, me iba a sí. ir a meter a otro sistema. Obvio, ¿no? del que Pero- te saliste. Del que me salí. Pero era de ya no quiero estar, yo no quiero ser parte del sistema. No, yo estaba chido en Nada donde más o trabajaba. menos, estabas harto del sueldo. Sí, pero me gustaba lo que hacía. Ah, eso sí, eras muy feliz, mira. ¿No? Eras muy feliz, pero no te gustaba lo que ganabas. Sí, no. No me Pues, gustaba. puta, lo si que me ganaba. puede ir mejor allá, pues la neta, vámonos, ¿no? De acuerdo. Ahí va el par de pesos. Ajá. Sí. Así a dejar- Bueno, yo estaba ilusionado con ya irme a vivir contigo. Ah, y no, eso. yo igual. O sea, durísimo. Estábamos ilusionadísimos los dos. Cañón, Cancún o México, o sea, no importa. Pero Cancún, o sea, era como, No, a pues, ver, es que rentamos un departamento súper chingón. zona fresa, Ah, o sea, departamento Sí, fresa, o sea, dejamos como se debe. como se debe, ¿no? Y nos chingamos todos los ahorros de qué. Y no le sumamos nada Naranjas, no mames, nada. por tomar agua. Bueno, estábamos súper emocionados y bueno, ahí vamos a hablar con nuestros papás. A mí me dio diarrea cuando hablé con mi papá. Mi papito, que en paz descanse, literalmente me dio diarrea cuando hablé con él porque no me iba a salir casada. Qué cañón que ahí también estaba este pedo del machismo, de cómo tú estabas súper preocupada por lo que te iba a decir tu papá y yo nada más le informé a mi mamá. Sí. O sea, fue como, no de qué rudo, pero como de, a mí no me importa cuál sea su opinión. O sea, le voy a decir, Pero además sabías que iba a opinar algo chido tu mamá. sí, pero era como, mamá, voy a hacer esto. Sí. Pues yo también les Y sabía, informé. no, o sea, no, les yo pedí sé, pero permiso. no, lo sé. Les informaste, pero o sea, sí, lo dije mal. Les informaste, pero tú estabas cagada y yo sí, no. mal. Entonces, o sea, yo estaba como, no en enemigo, pero así como, ojalá y lo tome bien. Pero si no, me vale No, madres, sí. me voy a ir de todas maneras. Yo a mi mamá ya me la había sabroseado desde antes. Como que la habías manoseado Sí. con la idea. Ajá. ¿De qué tal Ay, que...? sí, mi mamá, pero y se casarían y yo no, mami, ahorita no, sería después, pues, pero ¿por qué? Y yo no, pues mira, y entonces ya tenía conversaciones con mi mamá y como que ya la había sabroseado. Y cabe recalcar que yo me llevaba cabrón con mi suegra. Y Bueno, yo- me llevo. Ajá. Pero me daba así, al final el deseo que tenían mis papás era que yo me saliera de blanco de su casa. Por supuesto. Pero bueno, no fue así. Claro. Ya estuve de blanco después y mi papá no estuvo en la boda porque estaba muerto. Entonces me dio diarrea por decirle a mi papá. Mi mamá fue como ya estaba rendida ante la situación. Ella calmó a mi papá. Amaban a Kenneth. O sea, mi papá amaba a Kenneth, pero eso no minimiza el hecho que quería que su hijita se fuera. Claro, casada. Que se fuera casada de aquí. Pero bueno, no fue así. Ok. Entonces ahí nos Se tienen- portaron de huevos, se mis suegros. portaron Y mi mamá espectacular. también. Sí. O sea, No, pero tu mamá era obvio. pues, ¿por qué? ¿Por cómo es?
Pues sí, ¿va? Pues sí, o sea, la liviane en todos sus planes. Sí, mijito, que ay, qué padre. Yo quiero mucho a Martita, ¿no? Y así. Sí, claro. Y mis papás, ¿qué? ¿No? ¿Quién es él? ¿Quién es él? No, a ver, no, No, cero, mamá y mi cero. papá lo adoraba, o sea, no Sí. se trataba de que fuera él, Sí, se sí. trataba de la situación de ti, misma de de ti. no irme casada, ¿no? Ok. Y entonces ahí nos tienen empacando las 2 recámaras, porque no era como casa, no sea, recámaras. Y lo que nos estábamos robando o nos estaban regalando nuestros No, papás. entonces, son un poco de las dos. No, cero No, robar. sí, o sea, porque si era así como de, me voy a llevar el patito. Pero no es robar, o sea, es como te estoy avisando. No te lo llevas. No, sí, ya, ay, me llevo el patito. Entonces, sobre advertencia no hay engaño. O sea, te puedes molestar, pero me lo voy a llevar de todas maneras. Ajá, porque a ver, que quiero volver a decir que éramos unos muertos de hambre, o sea, que Una maestra y un editor de una video. maestra de inglés y un editor de video en un canal de noticias, güey, no nos alcanzaba para, vamos a mueblar la casa, güey, vajillas del palacio, güey, no, mami, dame una vajilla, o sea, Sí, claro. no es de mi gusto, pero ni pedo, dame esa vajilla que es la menos fea de la casa, ¿no? O sea, me voy a llevar la Me mejor. voy a llevar la que menos me desagrada. Claro. Sí. No que tenga mal gusto mi mamá, pero pues es gusto de mamá, o sea. No, buen gusto, pero de 1973. Ajá, o sea, así de cuadros y de impresionistas. Mis ¿no? suegras de El esas- bodegón y así. O sea, güey, no me lleva el bodegón. Mis suegras de esas de... ¿Qué te pasa, Martita? Son figuras de Yadro. Ay, sí, mi mamá es un pinche lladrón. No, y es como... También. Que, Y es como, sabemos que el Yadro era, o sea, Sí, era, güey, claro. era el Sí. pedo en los 80. Ajá. Pero ahorita no. No, ahorita ya no me voy a llevar la figura de Yadro. Yo voy a coleccionar Funkos. Exacto. A huevo. No me vale. O sea, los papás de, ya sabes, el florero de cristal de Baccarat, Ajá. no sé qué. Es como, a mí me vale madres eso. O sea, yo quiero figuritas en mi casa. Ey. O sea, nunca hemos tenido nuestra casa como que muy de señores. O sea, un día les vamos a enseñar la oficina. La oficina es, o sea, Es la cueva, es la man-woman cave. O sea, ahí tenemos... Man Woman Cave, tal es cual. nuestro desma. Está Ahí- lleno de ahí fotos, bailamos. bonitos. Ajá. Ahí bailamos, nos damos besos, Ajá. platicamos, Ajá. trabajamos. Ajá. Es nuestra Que está cave. lleno de juguetitos y Ajá. así. O sea, a mí no me interesa el florero mamador de no sé qué. O sea, güey, yo quiero bonitos, ¿no? Entonces Pero le no robamos quiero. todo lo que quisimos a nuestros Entonces, papás. pues hay que tener adornos. Entonces llévate el adorno de la señora que eligió en Liverpool en 1987. Mi pedo, si no, no voy a tener adornos. Pausa. Regresamos. Hemos vuelto. Esa es la primera figura que compramos para nuestro hogar cuando todavía no vivíamos juntos y no teníamos el plan de irnos a Cancún todavía. Sí, no, era como la compraste tú una vez. Ajá. Me llamaste. Es una flamante figura de metálica. Ajá, exacto. Y tú me llamaste. Te llamé. Esta madre la compró en Mix Up. Un mix-up. Me llamó así en Mix Up en Perisur, ¿no? No, para nada, Galerías Insurgentes. Ah, Yo ok, en Madrid ok. va a ser en Perisur. Bueno, la compró en Mix Up. Ahora sé que de Galerías Ah. Insurgentes. Y me llamó, amor, yo no sé cuándo nos vayamos a ir juntos o lo que sea, pero ya tengo el primer adorno para nuestra casa. Y es y no mames, lo atesoro. Entonces había esto y una figura de Yadro al lado. No nos llamamos Yadro, No. ¿qué hace? No, obvio, no nos llamamos Yadro. Pero, cabe mencionar que Kenneth desde chavito es mega fan de Metallica. Y pues, ay, o sea, pero no, sí me acuerdo que ya como que se acercaba el momento de, pues ya creo que ya habíamos comprado la sala y todo, o sea, Ah, sí. No. Pero eso fue el primer adorno. primer adorno. Sí, amor, la compra. Las primeras cosas que compramos, yo me acuerdo más o menos qué fueron. O sea, fue esto, los coasters de pan, De pan, ajá. la cobija de la escena del crimen, Ajá, que nos lo vendió Natalia Romero. No, claro que no, esa cobija para nada. Se la vimos a ella, pero ella nos dijo dónde comprarla. Ah, claro, tienes toda la Era en razón. Such a Place Boutique. A huevo. Cuando todavía no se usaba tanto comprar en línea. Sí, ahí lo Y era vendían. una boutique de cosas súper raras en Facebook. Y aparte era como el Temu, así de... Pues costa. no, porque no estaba tan barato. Ah, ¿no? Y compramos un tapete de bienvenida, pero en lugar de welcome, ya sabes, dice, oh no, not you again. Está buenísimo. Ajá, la Somos neta, sí. alternativos, como Somos dices. alternativos. Bueno, califíquenos como quieran. Pero esta fue la primera figurita que compramos. Y además me acuerdo
que ni la saqué, o sea, fue como la teníamos en la Así. caja y así. Hasta que llegó a Cancún. Hasta que llegó a Cancún, porque no la voy a sacar hasta que no esté compuesta nuestra primera casa. Perdón, Patito. Ajá, y la desempacamos llegando a Cancún y está Exacto. intacta. Ay, qué bonito. Sí, cabrón, me encanta, me encanta, me encanta. Y entonces ya fue empacar recámaras, robar cosas de nuestros papás. La voy a poner aquí para que no se caiga. Sí, sartenes, cuanta madre nos robamos de Ey. casa de nuestros papás. Nos llevamos camas, burós, Nuestras recámaras. Dos La recámaras. recámara de Marta. y la tuya. Ajá, pero la recámara de Marta era nuestra recámara. En Cancún. No, hermoso. Y la de visitas era la mía. Nel, al revés. Te juro que al revés. Te creo, te creo, te creo. Ah, no mames, sí es Al cierto. revés. Los burós café oscuro. Tienes Chocolate. No mames, tienes toda la Sí. razón. Yo me Porque llevé eran más grandes. Sí. Ajá. Wow. Tienes toda la razón. Y era tu mueble de la tele. O sea, el mueble de tu tele era nuestro mueble de tele. Nos mudamos evidentemente a Cancún, llegamos sin nuestras cosas, o sea, solo nos llevamos cada uno una maleta con un chingo de ropa A huevo. y tuvimos que esperar, no me acuerdo, pero mucho para que llegara la mudanza. Yo sí me acuerdo, no ¿Cuánto? manches. Casi un mes, No, ¿cómo crees, mi amor? ¿no? ¿2 semanas? Una semana. Ah. Bueno, está chingón. Tú te acuerdas de unas cosas y yo me acuerdo Sí. de otras. Como una semana, más o menos. Bueno, esa semana cuenta. No, pues pesadillita. Ahí te Pero das cuenta. padre, o sea, pesadilla no. padre. Para mí no fue una pesadilla. Sí, porque, Porque además- porque nuestra espalda era 10 años más joven. Ajá. O sea, ¿cuántos años 12 teníamos? años más joven. O sea, teníamos 32 y... Acabo de cumplir 44 y teníamos ni siquiera 32 porque cumplí 32 allá. No te pases de esa bicha. Teníamos 31. Teníamos 31 años. No... Ajá. No mames el... Es hace un chingo de tiempo. Hace un chico, sí. Pero bueno, describe cómo era. Ah, bueno. Bueno, a ver, espérate, déjame. Siento que ya me adelanté. Hay que contar la despedida, ¿no? También. Ah, sí. Porque, no, la despedida y lo que toda la banda desea de nosotros a nuestras espaldas. Y hay que enseñar también. Bueno, no, fotos de la despedida no, porque es como sacar rostros de los amigos. De los amigos, Sí, ajá. no, eso no. Pero hicimos hasta fiesta de despedida, güey. Fiesta de despedida. Hicimos un fiestón loco. Loco. Hicimos una pachipeda brutal. Sí, parecía una... Y además Un bacanal, un y bacanal. como creo que al día siguiente o a los 2 días, una cosa así, pues celebramos el cumpleaños de tu mamá, que hizo una comida ahí, y que Ajá. también fue cumpleaños de tu mamá, / despedida familiar. Que es la foto que tenemos. Esa sí la voy a poner. Esa foto es un tesoro de verdad, porque salimos nosotros dos con mis papás y con su mamá. Esa Es una foto maravilla. es de mis fotos favoritas en la vida, la Sí, verdad. a mí igual, a mí Que igual. fue en esa despedida. Todos nos vemos aparte increíbles. Ajá. O sea, que mi suegra siempre sale del Aníbal en las Ajá. fotos. Ahí se ve Se brutal. ve súper bien. Mi papá estaba vivo. Ajá. Y guapo, o sea, Ajá. así es. Ajá, ¿Ya sabes? exacto. Se llevaban de impacto mis papás con su mamá. Todos muy sonrientes, Y sí, nos sí. fuimos a vivir a Cancún al día siguiente de esta foto que les voy a poner ahorita. Entonces hicimos una fiesta de despedida, la fregada. Buenísima, hasta la madre de Buenísima, gente. sí. Toda la gente a nuestras espaldas pensaba que nos íbamos a regresar a México. Había apuestas. Cabrones, había apuestas. Está cabrón. Ajá, de güey, seguro se regresan dentro de un mes. Así de otros, así nos daban 2 meses, Ajá. otros 3, otros, no mames, 2 años. Ajá, otros no son Ajá. mal pedo, güey, sí se van a ir más tiempo, pero igual no tanto. O sea, los cabrones hasta estaban apostando. Siento que nadie, así ni una sola persona, ni una dijo, o sea, se van a quedar allá. No, creo que sí hubo por ahí un súper... estás engañando. Una de esas personas que vive del positivismo, aunque su vida es una porquería, es positivista a morir. Que era evidente que nos iba a ir de la chingada. Y esa Ajá. persona de, no, se van a quedar para siempre y van a ser millonarios. Exacto, sobre todo lo de millonarios. Ajá, ajá. Güey, el caso es que había apuestas, Ey. pero nosotros le decíamos a todo el mundo como, de, güey, nos vamos a ir para allá porque ahí hay buena fortuna. Claro. No, iba a ser, o sea, nosotros era lo contrario de, ¿quién iba a pensar que íbamos a terminar nuestra vida en Cancún sin el O sea, nosotros nos jurábamos magnates, yates, barra libre, en Isla Mujeres, así, fin de semana, nada más por hablar inglés. Y por ser buen pedo. Ajá, ¿No? exacto. Ajá. exacto, No, exacto. bueno, espérense tantito. Espérense. Les adelanto, no vendí nada nunca.
Kenneth, sí, creo que tú sí, ¿no? Sí, yo Vendiste un par. vendí 5,000 pesos. No, sí. Ay, sí, 5,000 y no. Yo así de qué. No, Aquí vendí. no, O sea, seguiremos allá. así como la más corta de alguien que aceptó el desayuno, entró, se comió un waffle y se salió. O sea, como lo más bajo de lo bajo. Así, el primer peldaño de lo que tenías que lograr, así lo logré 2 veces Ajá, y me yo pagaron. Ni una, ajá. Pero bueno, se va la despedida. Yo me quería morir de tristeza de despedirme de mis papás, porque mis hermanos se habían ido hacía ya muchos años y yo llevaba muchos años como hija única. O sea, obviamente no hija única, pero vaya, Así me vivían. refiero que, ajá. Tus papás y tú. Bye. Exactamente, o sea, fuimos los tres solos durante muchos años. Sí, yo cuando llegué a sus vidas, o sea, conocí a Mau, pero al poco tiempo se fueron a vivir Mau, Pau y Regi. Sí, o sea, tú a los Estados conociste Unidos. en 2010 Y y, Jorge- ellos se fueron en 2011. Ajá, y Jorge ya no se vivía había aquí. ido el 2008. Llevaba 2 años que no estaba aquí, una cosa así. Y de todas maneras, Jorge se fue como por ahí de 1999, Ajá. se fue del nido familiar. Mauricio creo que en el 2002. Sí, o sea, Tenía muchos años yo como hija única. a huevo, sí, entiendo. Fue devastador cuando dejé a mis papás, fue horrible. Y para mí fue horrible dejar a mi suegra porque ella cuidaba a su hermana enferma que se estaba muriendo de cáncer, la tía Laura. Ey. Entonces mi suegra se quedaba sola porque la tía Laura igual no tardaba tanto tiempo en morirse, ¿no? No, y aparte mi mamá soltera, o sea, o bueno, divorciada, como se diga, era como, sí era un pinche pedo de... Sí, yo dejarla sentía que sola, la estaba abandonando. Eso sí me costó trabajo. No informarle que me iba a ir. Dejarla ya. Ajá. Sí, claro. O sea, era como, chale, mi madre. Yo sentía horrible por tu mamá. Ajá, Yo o misma sea- sentía que la estábamos abandonando. Es que para mí era como de, ya la abandonaron todos a mi mamá. O sea, se fueron sus papás, se divorció, su hija y su hijo. Y su hermana, que iba a ser su compañera de vejez, Y se estaba muriendo. se está muriendo. Sí. Entonces, para mí sí fue cabrón eso. No el irme contigo, o sea, era como una emoción desbordada, pero decía, chale. Dejar a tu mamá. Pero también Eras la pensaba, compañía de tu mamá bien cabrón. tengo que volar. Sí, exactamente. No, o sea, también diciendo como ya no puedo estar aquí, no mames. Sí, sí está cañón. Pero entonces llegó el momento de la partida, Ey. ¿no? Viene lo chido. Nos fuimos un 10 de junio del año 2013. Amo que seas así, la mejor de las fechas, así Ajá. de el día que me bajó, el El día que primer me día bajó. que hice el amor, o sea, no mames. No me acuerdo de esa fecha. No, conmigo. Ah, contigo sí. Antes solo habías tenido sexo. Ah. No mames. Ya, perdón. 10 de junio del año 2013. Ey. Cabe mencionar que mi prima Gaby, que ya la han visto aquí, Vino a 2 capítulos. a ella se la vendimos nosotros, así, a nosotros nos manipuló mi hermano y nosotros manipulamos a mi prima. O sea, yo no me puedo ir sin mi prima. Y entonces ahí va mi prima también. No, y que ella Gaby feliz. Ella llegó el 17 de junio. Sí, Me llegó acuerdo una semana perfecto. después. Ella llegó el 17 de junio. Llegó en carro. Y ella llegó en carro. Ajá. Llegó así con la camioneta hasta la madre de cosas. Sí, pero y porque así. ella aquí en CDL Ella ya estaba existe. viviendo sola. No, tenía carro. O sea, eso es a que me refiero. No, sí, pero además, o sea, pero Ah, más no, ella ya vivía vivía sola. Yo ya sé. Pero, o sea, llegó en No, carro. se salió de casa de su mamá. Ya cuando vivió sola fue cuando regresó aquí. Ve, qué cabrón. Ahí cuando se quedó viviendo sola. Ajá. Sí, no manches. Pero bueno, el caso es que ella, y otra persona, pues se fueron a vivir a nuestra casa un mes hasta que ellos se encontraron y ya se Su fueron. cantón. Ajá. Pero bueno, nos vamos 10 de junio de 2013 y llegando al departamento, así abrimos una chela y les dejo esa foto. Qué gran foto, no mames. Y entonces, o sea, llegamos y eso fue lo primero que hicimos porque llegamos con cada quien una maleta con un buen de, o sea, solo ropa. Exacto, y la mudanza, como les dije hace rato, se tardó Con una semana en muebles llegar. y todo. Bueno, como 9 días. Ajá. Y no mamen lo difícil que es no tener una mesa, no tener una silla. Cuéntales O sea, cómo comíamos y qué comíamos. comíamos desde la lata puras madres enlatadas, literalmente. Pero ¿te acuerdas qué? Que nos obsesionó cañón. Cochinita. Cochinita. Por supuesto que me acuerdo. De esa, ¿cómo se La llama? chata. La chata. Sí. Cochinita la chata. Y así tal cual la abríamos, o sea, compramos
platos desechables, cubiertos desechables. Déjenme agarrar ñainis. Tortillas de harina. Ajá, compramos latas de eso, frijoles, latas de Exacto. frijoles, tortillas de harina, platos desechables, porque no había refri, nada, o sea, era Teníamos que comer lo que comíamos y acabarlo. así, alimentos no perecederos. Ajá. Y ahí nos Y tenían acabárnoslo, o sea, huevo. calentábamos las tortillas así directamente en la estufa. No me acuerdo si era de esas estufas que tienen comal, no me acuerdo. Sí tenía. Creo que sí, Sí ¿verdad? tenía. Y ahí Era como lo único que teníamos, o sea. Y ahí calentábamos tortillas y nos hacíamos tacos así de cochinita con frijoles. Y comíamos parados. Y nos mamaba. Sí. O sea, sí era como de estar el asco, pero Pero uy, van a va. llevar los muebles y así. No, y así de, qué Ajá. aventura, ¿no? Ajá, Así, sí. Después de 15 años dices, ¿qué pedo? ¿Cómo me embarqué en esta? Así de puta, ahora cómo me divorcio. Oye, pero cuéntales de cómo era nuestra recámara. Se la vamos a describir y después les vamos a Es lo que poner te iba a foto. decir, ajá. ¿Cómo era nuestra recámara antes de que Antes llegaran de los que muebles? llegaran los Ok. muebles. Había un colchón inflable. El, digamos, mueble para la tele era un burro de planchar. Porque llegamos a comprar burro de planchar. Ajá, que estaba allá porque lo compramos allá, ¿no? Ajá. Y la tele era mi MacBook de 15 pulgadas. Ajá. O sea, que era la laptop más grandecita. Había una de 17. Ajá. Y así, en el burro para planchar y veíamos la misma película Todos una los y días. otra vez. Pero, y nuestro Netflix era su disco duro. Sí, Que porque- creo que habías bajado series y películas. y así. había bajado un un buen buen- de cosas. Porque sabía que íbamos a llegar y no iba a Sin haber internet. Y unas No. personas como nosotros estaban en No. entretenimiento. Sí, no manches, no podemos vivir sin... Nuestro matrimonio está basado en no hacernos caso. Ajá, Ay, sin ignorarnos todos los días y ver solo la tele. no. Pero somos personas ya en serio que Consumimos estamos en muchas series, entretenimiento. muchas películas, sí, cañón. Entonces va foto de nuestra recámara aquí. Y pues ya llegamos, ¿no? Ajá. Y yo cagada por el calor, pero era como, porque odio el calor, o sea, quiero que sepan las personas que me están viendo y no me conocen, odio el calor, de verdad. El calor y yo somos enemigos acérrimos, en serio. Ella nació en el Polo Sur. Yo soy muy noruega. Sí, no lo aguanto. Y yo o sea, no soportaba el calor, pero era como, bueno, a ver, güey, voy a hacer mi paz con este pedo porque así voy a vivir y pues ni modo. Sí, Que claro. haga calor y pues ya mejor me encuero y ya, ni modo, ¿no? A mí me rayaba, o sea, no el calor, pero la idea de vivir en un lugar con alberquita y Ah, que a mí madre también, me rayaba. Por supuesto, sí, y la idea de vivir juntos era, o sea, es que imagínense que las parejas se casan y usualmente, o sea, es como que muy común, siento, Ajá. que las parejas se vayan de luna de miel a la playa. Sí, muy O común. sea, yo creo que Muy nunca he cap- conocido una pareja que se vaya a esquiar. Yo creo que en los 70, todos, así, nuestros papás y así, todos fueron a Acapulco, o sea, ya sé que los tuyos no, Sí. pero todo el mundo iba a la playa Sí, una luna o sea, de miel. pero hasta la fecha se van a la playa. La neta, o sea, súper respetable, pero no entiendo por qué a la pinche playa. O sea, viendo tantos destinos. Lugares, O sea, sí. que te puedes ir a ciudades increíbles o... Digo, esa ya es otra historia, pero no sé por qué siempre se van a la playa. Ey. Pero imagínate que, o sea, bueno, imagínense que nosotros nos estábamos yendo a vivir juntos por primera vez y nos estábamos yendo a la playa y además a Cancún. O sea, no era una playa piche, o sea, era el Caribe. Sí, y aparte nos habíamos ido antes a hacer scouting. Ah, sí, nos a fuimos buscar antes a buscar deptos. departamentos. O sea, no fue como que llegamos, o sea, llegamos a un departamento ya pagado. Como íbamos a ser ricos, en O realidad sea, vamos a rentar en una zona fresa, gastemos. ¿no? Una renta que en ese entonces, imagínense, una zona súper fresa de Cancún, que eran 2 recámaras, 2 baños, estacionamiento. Ah, porque aparte nos queríamos ir a vivir como vivíamos y eso para nosotros ya era más humilde, o sea, ya era un lugar de 2 habitaciones nada más. Ajá. O sea, en casa de nuestros papás había 3 cuartos. Ajá, sí. No, o sea, ya era un bajón. Sí, ya era bajón 2 recámaras. Ajá, pero era como, exactamente. no, tenemos que tener 2 recámaras. Sí. O sea, porque vamos a vivir ahí para siempre. Para siempre, y Necesitamos un va cuarto a de venir visitas. toda nuestra familia y todos nuestros amigos van a venir a visitarnos, ¿no? Mi hermano, mi papá, mi mamá. Todo el mi mundo va a hermana. venir. Todo el mundo va a venir. Del Mega no. Aníbal. Pero está hermoso el departamento. O sea, Cañón. igual y para nosotros estaba increíble. Aquí va foto. Una semana después, ese colchón inflable tiene muchas historias que contar. Porque íbamos llegando. El Sí. colchón siempre estaba desinflado. Es correcto.
Sí, estuvo padre. Sí. Pero pues teníamos 30 años, o sea. 31. Bueno, Sí. o sea, estábamos en esa. Era de esas veces que aguantabas 2 cubas seguidas y así. Sí, exacto. ¿No? Sin problema alguno. Ajá, Sin ahorita problema apenas la primera cuba, ¿no? alguno. Exacto. Las cubas. Es jugo de piña. Ajá, pero de todas maneras no hablaba de Cuba. Exacto. Salud. Exacto. Salud. Mm. Fue literal. Bueno, a mí el departamento me súper Me amaba. me encantaba, estábamos felices. Totalmente. Bajábamos los primeros días a echar cuba hacia la alberca, así de, vamos a nadar, así de, pobres estúpidos. Sí, así. A ver, espera, o sea, sí, pobres estúpidos, pues nos la pasamos espectacular. Ah, brutal, no. Yo lo haría una y otra vez. No, fue o sea, la mejor inversión de mi vida. Totalmente. Estuvo increíble. Me da mucha risa que en México estaban así de, le he puesto 2 días más, así de, la banda acá, como Wolf of Wall Street, así, Sí. Siento que así Y estaba. tú y yo ya estamos aquí para siempre. Sí, de, oye, el cuarto de visitas, pues hay que poner el yadro, ¿no? O sea, ahí van a llegar nuestros papás, Güey, ¿no? pero es que fuera de mamada, o sea, yo estaba emocionada de rima, así de ya que llegue la moda, ¿dónde vamos a poner la figura de Metallica? Ah, Y así. obviamente. Que pues, insisto, había sido la primera, ¿no? La primerita. No manches. Llega la mudanza, montamos el departamento, durante toda esa semana fue como arreglar madres, como ir a ver, contratar servicio de internet, que se Que tardó un mes, creo. Se tardó Ay, un mes no. en llegar y así eran 2 megas o una madre Ay, así. no, horrible, Ver horrible. una película en Netflix era así de, dejémosla cargar y la vemos en 1 hora. Mientras así, teníamos que ir así a Office Depot, por algo tenemos que ir todo el tiempo. a sacar copias. Sacar copias, ajá, o sea, pero Sí. por algo nos la vivíamos ahí. Muy pueblo aún. Y como todo, o sea, me acuerdo que íbamos así a checar mails. Sí. Ajá. Sí, porque no teníamos nada en la casa. Ajá. No, y ahora la última vez que fuimos, ¿te acuerdas que fuimos Isa, Juli, tú y yo? Ajá. Y que fuimos al depto en el que Ajá, vivimos. ajá. A mí ya se me hacía como hiper mega poblado. No, es que sí Es creció como mucho esa zona. Es como cuando te digo que voy a Colina del Sur y que cuando yo vivía en Colina del Sur bajabas O sea, y sí, no había todo nada. esto era monte, ¿no? Así de, y la Cheyenne, pa, así de, Ajá. no había nada. Ahí había puro árbol. Exacto. Y ahorita llegas Está a súper Colina poblado. y está así. Sí, cañón. Así Ajá. Cancún. Sí. Así cuando Pero está fuimos muy linda era- la zona, la verdad. No, claro, pero era como de ejido, o sea, abrías la ventana y verde así. Verde, era todo verde. todo Eso sí verde. era bonito. Era súper bonito. Los atardeceres. Entonces, nos tomó un mes establecernos bien, encontrar trabajo. Bueno, ni lo buscamos, la verdad, mi hermano nos metió a hoteles a trabajar. Ajá. O sea, no es como que buscamos trabajos, a mi hermano nos metió. Pero, o sea, empezamos un mes después porque fue el tiempo que nos tomó establecernos ahí ya en Exacto, forma, ajá. bien mudados, con internet, Ajá, con internet de 2 megas, pero con internet. pero con internet. Ey. Entonces fue como chido, va, buenísimo. Pues vamos a darle, vamos a trabajar. Vamos a Darling. Vamos a darle, vamos a trabajar, vamos a hacernos ricos. Y entonces llegamos, primer día de trabajo. A ver, esta es historia humilde, que esto es lo que siempre nos va a mantener humildes. Claro. Porque llegamos y de entrada, pues obviamente es uniforme, pues estás trabajando en un hotel. Y no es como que tienes así el puesto del mundo como para que llegues vestida de Gucci. O sea, es Sí. nada uniforme. Uniforme. Y mi prima y yo estábamos trabajando en el mismo hotel. Kenneth estaba en el Maroma. Ajá, o sea, a mí me metieron a uno de al los más top. fresas. No, era como en ese entonces era el Hotel Estrella Cañón, Sí, el sí. Maroma. Y a mí me metieron al Dreams. No, No, sí. ¿Sí era el Al Dreams? ¿sí era el Dreams? Sí. O el otro, el Sayen San o... Ay, no me acuerdo. Porque según yo sí estaba en el Dreams. Igual mi Según prima yo. se No, acuerda. según yo también. Según yo Pero también. imagínense, el primer día de trabajo, mi prima y yo en modo de, güey, pues vamos al baño, ¿no? O sea, pues qué. Lo normal de Lo una normal diva. de una diva. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo normal de un artista. Vas Exacto, al baño, exacto, ¿no? exacto. Así. Llegamos al baño y nuestra jefa atrás, ¿qué hacen aquí? Y Gaby y yo así de, güey, pues venimos al baño. No, este baño es para huéspedes. Ustedes van al de empleados. Sí, ¿cómo? ¿Hay un baño de empleados? Ajá. Sí, de, sí,
y está en el submundo de los hoteles. Como los túneles de Disney, ¿no? Ajá. Así que en medio está la madrastra maldita en realidad Ajá. y todo es malo. O y sea, ¿cómo que hay un submundo? O sea, ¿cómo que abajo? O sea, hay una Exacto. parte de abajo en los hoteles. O sea, ¿cómo está eso? Exacto, Y exacto. ahí vamos exacto. para abajo. Güey, pero además... Con los empleados. Con los empleados donde, o sea, donde está la basura. Está, de verdad es un invernadero ahí asqueroso el calor porque se junta toda la humedad. No. Día 1, pesadilla laboral. Sí, 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 sí. A mi jefa, Olga, voy a decir su nombre. Y la ¿Qué señora importa? Gingivitis. Puta. O Que- gingivitis. Porque, o sea, vale madre porque ni me acuerdo su apellido, entonces hay miles de Olgas. Güey, qué asco su aliento. O sea, de verdad era una pesadilla. Me acuerdo que Gaby y tú me decían que así. A 2 metros así le oías el mal así de, aliento, güey. Good morning, girls. Y queda así. Y era así como de, así de, güey, por favor, háblame de lado. Esa banda, qué mala onda. No, no, Pobre banda. sí, pero es como, no te sientes, güey. O sea, no sienten su aliento cuando se acaban de despertar. No sé, pero. O sea, güey, es un asco, neta, no te autopercibes la madre de asquerosidad que sacas de la boca, güey. O sea, y mi prima y yo era de, ay, sí, y además era de esas que se te acerca así de, para hablarte cada vez más cerca y tú así de, ay, ya, por favor. Entonces ya uno pesadilla, uniforme de manga larga en la playa, güey. Sí, no, no, no. ¿No? Yo parecía, como hubiera dicho tu papá, un pedazo de popó. O sea, yo café y el uniforme café. No era café, pero entiendo. Era beige, ¿no? O sea, yo me veía como que medio ahí Ahí campechano. medio, ajá, estabas camuflajeado. Exacto, exacto, exacto. Como camuflaje de la selva, así me veía. Güey, el baño de los empleados. No es que esté mal el baño de los empleados, no mami. No, la onda es era que el no calor. estás acostumbrado a eso. Sí. Estás acostumbrado a ser huésped en el hotel. Ey. No el que está en el uniforme yendo al submundo de los hoteles. Exacto. Y entonces hay todas esas cosas las que te mantienen humilde, ¿no? Calor asqueroso, jefa con olor. De verdad, un muerto huele mejor que su aliento. O sea, no manches. Ay, no, qué asco. Un ambiente mega competitivo, pero no una sana competencia. O sea, de si tengo que aplastarte para que nunca vendas nada, mejor. Y entonces no te Claro. tratan nada chido los compañeros. Todo mal. Todo o sea, mal. todo mal. Nadie te ayuda, nadie te explica, porque pues ahí se trata de, pues de quién vende más. Y no es Exacto. como, ay, es en equipo. O sea, tú, No, y fuck les you, vale, güey. y les Les vale vale. madre. Les vale, a mí se me hace una industria horrible, Es por eso ni la espantosa, menciono. es espantosa. Es horrible esa industria, la neta. Ey. ¿Tú cómo te fue en tu primer día? A mí brutal, pero ¿Sí? porque yo venía en mindset Jorge. Sí. En las mentiras de mi cuñado, así Sí. de les va a ir increíble, Sí. magnate. Bueno, yo también llegué con esa actitud, hasta que no pude entrar al baño, ¿no? Hasta que llegó Pepe, no, el alientos. Pepe Le Pew, Ajá, ajá. llegó el alientos y e ir al baño, ¿no? vomito ese de los zorrillos. Eso, prefiero comer eso diario. No mames. No, pues yo primer día mágico, o sea, yo en el encanto de mi cuñado, o sea, de nos va a ir brutal, o sea, yo creo que en 3 días levantamos lo de la renta, el resto, el resto un fondo de ahorro, máximo en 2 años compramos una casa, o sea, yo ya acá, ¿no? Yo sí también. Sí, ¿Cuánto vamos a rentar? ¿1 año a lo mucho? Exacto, Ya, y- lo que sigues comprar. claro, y una buena casa. Sí, obvio. Ese fue, tú me preguntaste por mi primer día. Ajá. ¿Qué tal el segundo? Pues ya arrepentido. Sí. ¿De qué estoy haciendo con esta mujer? En Cancún. Sí. Trabajando en la industria de donde trabaja su hermano. Sí, no mames. Y que está horrible. Está horrible esa Horrible, industria, horrible. Ajá. Obviamente omitiendo lo primero, ¿no? Pero es que era, o sea, día 2 fue como, ya ni lo intentaba, o sea, Ajá. me salía a fumar todo el turno. Así es. Cabe mencionar que en turismo, bueno, por lo menos en nuestra experiencia, eran turnos creo que de 4 o 5 horas, ¿no? Sí, 5 horas tops. Creo que 5, O ¿verdad? sea, llegabas como a las... O sea, no eran jornadas laborales de 8 horas. No, llegabas como a las 9 de la mañana, según yo, u 8, Ajá. y te ibas a las 2 de la tarde, 1 de la tarde. Ya andábamos regresando a Cancún por ahí de las 4. Ajá, porque trabajábamos en hoteles en la Riviera Maya. Exacto. Y entonces, bueno, a ver, la onda era, bueno, allá en turismo, por lo menos en la industria en la que nosotros trabajábamos, hay 2 turnos.
el matutino y el vespertino, obviamente. Pero como sea, trabajas sábado y domingo sí o sí. O sea, obviamente trabajas sábado y domingo Claro. porque es turismo. Y tu día de descanso es así algo tan chafa como el martes, ¿no? Así, Ajá. el martes descanso. Y es un día de descanso. Y es un día de Como que una descanso. tarde y un día. Ajá, exactamente. O sea, el día que ibas a... O sea, Bueno, descansabas ni si- un martes, era como la tarde del lunes y el martes. Si es que el lunes te había tocado trabajar en la mañana. Sí. Si no, pues era... Que tú y yo trabajábamos en la mañana. No, si nos llegaba a tocar en la tarde, mi amor. Mi amor, tú trabajaste Mi 15 amor. días. O sea, cállate. horarios hasta en la madrugada. No, así, güey, por pero acuérdate favor. que cuando fuimos por el chiste a casa de Max, Uf. acabábamos de salir de trabajar y era de noche. Bueno, tienes razón. Ajá, o sea, sí había turnos en la tarde. ¿Y qué tan derrotados veníamos? No, bueno, entonces ahí ya empezó lo bueno, se los juro. Ya me quité el sombrero, ya no soporto el calor. Amo mi sombrero, pero ya no aguanto el calor. Es la Se va única vez que acá lo va a a la usar. mesita de las sorpresas. Y bueno, y ya se van, mi prima y su güey se van de la casa, ellos consiguen su casa, les digo que ella entra a trabajar al mismo hotel que el mío, su novio entra a otro, o sea, trabajamos en total en 3 hoteles diferentes. Y Kennedy y yo veníamos de fumar chiste bastante seguido. Sí, sí, sí. O sea, fumábamos un buen. Durísimo. Y ese, de hecho, creo que tiene que ser todo un capítulo. Nuestra historia con el chiste. Con Max Pacheco. Ajá, Claro. nuestra historia con el Sí, chiste. sí, sí. De acuerdo. Pero ya llegábamos, o sea, cuando llegamos a vivir a Cancún, ya era una, pues, no quiero decir necesidad, pero sí casi. No, y aparte nos estábamos apenas mudando. Era como, seamos libres, hagamos lo que queramos. Así de. Ajá, o sea, porque pues no podíamos fumar en nuestras casas. Bueno, ya en casa que ya nos valía madres, Éramos pero bastante cínicos. éramos bastante cínicos, pero sí era como de, güey, yo ya estoy bien eriza, necesito fumar. Claro. Y yo había proclamado a Kenneth director de toxicología. Él tenía que conseguirlo y no Ajá. consiguió ni madres, lo Nada. conseguí yo. Sí, 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 de acuerdo. Ahí les va cómo conseguí el chiste. Ya después conseguí yo, pero eso es otra historia. Ah, con el bebé o como el peque. Ajá, ¿no? Peque. el peque. Ajá. Yo tenía un compañero en el hotel que se llama Max Pacheco. Ojalá estaría cagado que nos viera. Sí, cómo no. Y me acuerdo que platicando con él, así Max Pacheco, no sé qué. Y yo, ¿qué onda, Max? ¿Le haces honor a tu apellido? Y él así, pues la neta sí, ¿no? Y yo, sí, ¿me puedes conseguir? Exacto, exacto, exacto. Sí. Sí, sí. Pero además Max era como un Chavito. sí, súper chavito, pero como de esas personas que son, no sé si llamarles naturalmente hippies. Sí, 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 sí. O sea, como de alma hippie, Está bueno el término, está bueno el término. alma sencilla, alma modesta, Sí, ¿no? sí. Que tú, pues, güey, lo ves, es un chavito así, pues, como que dice este güey, se ve como es que es medio hippioso, como... sí, Pero ¿no? si era un chavito, o sea, Súper le lleva, chavito. así tenía 19 o algo Sí, así, ¿no? una mamada así, estás súper chavito. Si no, 20, una madre. Pero así. mucho Ajá, más ajá. chavito que nosotros, Sí, sí, sí. mucho más. Ey, cañón. Y yo, ¿qué onda? ¿Me puedes conseguir? Y él, pues claro que sí. Y yo, güey, va, pero pues ¿cómo? No, pues güey, pasen a mi casa, güey. Y pues ahí les doy y ya Yo me tengo, pagan, les doy güey. de mis tags. Yo tengo, les doy y pues ahí me pagan, ¿no? Pues órale, güey, va. Salimos, o sea, haz de cuenta que tú, allá, lo que nosotros hacíamos, no sé si de aquí nos esté viendo que ha ido a Cancún, pero existe una plaza, un centro comercial que se llama Las Américas, Ey. que ese no es para turistas para nada, la de turistas es, por ejemplo, La isla. Puerto Cancún, Ajá. la isla, sobre todo la isla en ese entonces. Sí. Ese sí está para turistas cañón, pero lo que es para el pueblo, para la gente, los locales, pues, es Las Américas, por lo Exacto. menos en ese entonces. Y entonces tú tenías que llegar a Las Américas, ahí te recogían camiones o camionetas, te llevaban al hotel y luego de regreso lo mismo, te regresabas en camión o camioneta del hotel y te dejaban en Las Américas. Ey. Y a veces a mí me tocaba trabajar en la mañana, a veces a Kenneth, a veces él en la tarde, a veces a mí a mí me tocaba descansar el lunes, a Kenneth el miércoles, o sea, como que nuestros horarios a veces se compaginaban y a veces no. Sí. Pero ese día los dos habíamos trabajado en la tarde, o sea, Kenneth y yo ese día que le dije a Max, güey, consígueme chiste y no sé qué,
Los dos habíamos trabajado en la tarde. Cierto. Y ya llego a yo venía caminando, platicando con Max en el camino, así de, güey, no sé qué, la fregada. Y ya, bueno, va, y me acuerdo que le dije, yo aquí me dejo, ¿sí? O sea, y fue de, güey, no hay paradas, no es pecero, pero el güey, dale, yo aquí me bajo. A huevo. Y yo así, pues ok, güey, bye, ¿no? Y ahí se bajó y se cruzó la Tulum. Ok. O sea, es la avenida más grande de Cancún, la Sí, Tulum. es como periférico o insurgentes. Ajá, pues sería el periférico Sí, para sería tal periférico, caso. sí. Que ni al caso, pero es como el periférico, Sí, ¿no? sí. Y se cruzó, así se bajó, le valió madre, se cruzó, no sé cómo no lo mataron, y ahí llegó a su casa. Ey. Y ya de regreso, yo venía en la camionetita y me acuerdo que te marqué. Sí. Estuvo maravilloso. Estuvo maravilloso, así, yo así de... Amor, así de, güey, no me vas a creer. Y Kenneth, ¿qué? Y yo, güey, ya conseguí chiste. Y Kenneth, no mames. Y yo, güey, sí, ya conseguí. Y ya, sí, pero qué pedo, sí, güey, ahorita con Max, así, un amigo de la chama, no sé qué. No mames, puta, güey. Bueno, a ver, ahorita nos vemos. Tú ya, yo llego como en 10, tú no mames, también ahorita nos vemos ahí, órale, bye. Ya, llegamos los dos a las Américas, ¿no? Emocionadísimo. Pero así de tin, 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 tin. Sí, el abrazo de felicidad. Así de, ¡ay, hay chiste! ¡No! Y los dos así de dando vueltas, ¿no? Por la plaza, así de, ¡ay, ya tenemos chiste! Así. Sí, fue así. Y ya nos subimos a un taxi para ir a nuestra casa. Y Kenneth, güey, pero a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo? ¿Qué? Y yo, no, pues Max Pacheco, no sé qué, y ya lo que les platiqué. Y no sé cuál de los dos fue de, güey, ya en corto. O sea, Ahorita. en corto, ahorita, güey, háblale. ¿Qué más tenemos que hacer? Que no tengo nada que hacer, güey. Exacto. O sea, llegar a cenar cochinita, o sea, güey, háblale. Y yo, güey, sí. Max, ¿qué onda, güey? Oye, pues es que fíjate que podemos pasar ahorita. Exacto. Y él así de, claro, sí, a huevo, jálense. Al huevo. Sí, va, güey, a ver, pásame tu dirección, así, órale, bye. Señor, así, ay, espérate, esa es una buena, ¿cómo nos subimos al taxi devastados? Ah, eso No está mames, eso buenísimo. cuéntalo tú. ¿Cómo nos subimos a ese taxi devastados? Sí. Ya salimos de las Américas, nos subimos a un taxi, sí, muy contentos de que ya habíamos conseguido chiste, pero todavía no sabíamos que íbamos ya a pasar por él. Fue a mitad del camino que dijimos, güey, hay que desviarnos. No, y aparte la diversión llegó hasta después, o sea, llegamos igual de devastados a casa de este cabrón de Max. Veníamos así los dos en ¿qué estamos haciendo en Cancún? ¿Por qué estamos aquí? Así, se acabó la magia, la burbuja, está del Aníbal Hace del mucho trabajo. calor, güey. Está horrible Porque el además trabajo. vivir en la costa es así, que tengas que tener hasta el cereal adentro del refri, porque si no se llena de animales. Ay, sí, no. Un día se me ocurrió dejar, como en México, así, una caja de cereal arriba del refrigerador. No, puta, no. Salí y un cocodrilo, así a la chica. Amazonas en el refri. Era el amasí, ajá. Yumanji, así, Ajá. porque dejé un cereal así. De pesadilla, así, ay, los animales me tocan, así. Sí, así, no manches. Qué espanto. Pero bueno, veníamos no, ¿y tú qué onda hoy? No, pues, a mí me hicieron caso 2 parejas de 290 y no logré nada. O sea, en el momento que les dije que me dijeron, no, ábrete, y me mandaron. Así veníamos en el carro. Veníamos O sea, devastados, así, güey. hasta acostado, hasta sentado así, Así, en ajá. muerte, Sí, inminente. tengo calor, güey. Tengo hambre. ¿Por qué estoy en Cancún? ¿Por qué estoy en Cancún? No tengo carro. ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué hacemos aquí? O sea, no, qué asco. En México cada uno teníamos nuestro carro. Ajá. O sea, era como... Sí, o sea, ¿por qué dejamos ir lo mejor por esta Exacto. madre, no? Así. Pues entonces ya salió el tema Exacto. del chiste otra vez. Y yo le dije a Marta... Pues ya, "Sí". güey, en corto ya. No, o sea, háblale y dile que ya. Así en corto Que sea ahorita, en cortina. Ajá, exacto, Ajá. exacto. Lo que les dije de Max, ¿qué onda? Y él, sí, güey, a huevo, jálense de una vez. Y llegamos, nos subimos los dos en las Américas, devastados. Así de, ¿cómo te fue? No, pues del Pero asco. imagínense el taxista, o sea, ustedes pónganse ahorita
en la mente del taxista. Exacto, vienen manejando un taxi. Nos en Cancún. subimos en modo existencialista en el taxi. Sí, Dice, güey, no le encuentro sentido a la vida. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué nací, güey? O sea, esto es un asco. Sí, sí, sí. ¿No? Y cabe mencionar que nos enteramos en ese momento que Max vivía hacía 3 minutos de nuestra casa. Una maravilla, una maravilla. En un fraccionamiento Hermano, así a 2 fraccionamientos. a 1. Sí. O sea, súper Sí, cerca. salías donde, si alguien conoce Cancún, ¿Cómo se donde llama? está el ¿Cumbres? Sams, ¿O cómo se llama? Cumbres. Cumbres, ¿verdad? Ajá. Y es donde está la plaza que está el Sams y un Krispy Krispy Kreme Kreme. a la izquierda, del Ajá. otro lado. No, Ahí al está lado. sobre ese mismo lado. No, lo que quieras apostar. No, estás muy seguro y yo no esta vez. Es- Bueno, vive en Cumbres, es, Ajá, exacto. es un fraccionamiento, por lo menos en ese entonces era muy fresa. Y bueno, entonces ya, casa tal, fraccionamiento tal, pues bueno, llegamos. Pinche casota de Max, no ves venir la casa. Sí, sí, sí. O De sea, magnate. no sé si de magnate, pero sí era una casa bastante mamona. Sí, o sea, y la mamá era como... Era la directora del DIF de Quintana Roo. Ve, o sea, ¿te acuerdas? Ve. Sí. Y llegamos y así de, no checa tu forma de ser con tu estatus socioeconómico. ¿Qué pedo? Exacto, exacto, exacto. Y el güey, pues chido, pásenle. Porque es de los que habla así, habla Sí, así, exacto, por lo menos en ese exacto, exacto. Ya tenía un hijo, no mames. Era una- Tenía como 20, 21 años y ya tenía un hijo. Exacto, exacto. Ya, pues chido, güey, pásenle por acá, chido. Exacto. Y así, les voy a dar la pruebita. Ajá. Y fue, güey, de esas escaleras que no tienen barandal. Ajá, es de muy casa- relevante. De casa vanguardista. Ajá, pero sí es muy relevante que no tuviera baranda la casa. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Muy relevante. Muy relevante. Pásale a mi recámara, carnales, así. Ajá. Pues ya, pues órale, güey. ¿Y qué me dio? Pues devastados, calor, no vendimos nada, ¿qué hacemos aquí? No quiero vivir. Llegamos a su casa, a su recámara. Para el chiste hay un artefacto Ajá. que tiene forma de cilindro. Ya saben todos. Creo que ya todos saben cómo es, ¿no? Que sale como vaporcito y abajo le pones agua. Exacto. Espero que todos entiendan de qué hablo. De él llegó. Pero era como, neta, como de este tamaño. O sea, yo me lo tenía que poner así. Ajá. Y Max así saca de su chiste, pruebita que sí, así de, pues les voy a dar a probar porque está bien chida. ¡Ay, para esto! En el hotel ese día teníamos un compañero súper chido también que se llama Iván, Sí. que es otro de los que se hizo de mi amigo. Iván no había ido a trabajar ese día, le tocaba descansar. Y entonces Max me había dicho que su chiste era poderosísimo y no sé qué. Ajá. Y me dijo, no manches, o sea, ve el mensaje que me mandó Iván. Así de, güey, le di 2 fumadas y estoy hasta el huevo y no sé qué. Y yo, ay, estos chamacos nalgasmeadas, güey, Sí, que... sí. Caguengues. Caguengues, que huelen a pipí. Que no saben Que no nada saben de la nada vida. de la vida. Han fumado 2 veces y ya se creen Snoop Dogg o Bob Marley, güey. O sea, me imagino su pinche chiste todo, ¿no? Así, todo panteonero. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ya llegamos a la recámara. Nosotros en citadinos, o sea, de... Sí, o sea, güey, el mundo nos la pela. Sí, no, o sea, básicamente. sabemos que... Nos la sabemos, así con el chiste, no hay un chiste que nos tire, ya probamos todos los que nos tiraban. Ajá. Ahora esta es así de rockstar, o sea, una de rockstar no nos tiran. Exacto. ¿No? ¿Estás de acuerdo Exacto, que íbamos así? Así. Pues entras a la recámara de Max y el güey, nah, pues a ver, les voy a dar a probar, degustar, me acuerdo que dijo, Degustar, les voy a dar a degustar. degustar ¿qué dijo? No me acuerdo. Pues sí, güey, porque yo estoy mega eriza, o sea, sí ya me urge degustar. Pero además estuvo muy cagado porque el güey lejos de adelante fue, pero yo primero. Ajá, ya. Así, Pero yo primero, sí. pero yo primero. Y yo sí, ay, ya. Así. Y después Salivando. siguió, ¿no? Y luego tú. Sí, sí, sí. Y ahí voy yo, otra fumada. ¿no? Primero las damas. Ajá, de primero las damas. Y yo así de... Vas, mi amor. Exacto. Y quiere- ¡Oh! Así, entonces le dimos 3 vueltas. No, de hecho, Max le dio 3 fumadas, Ajá. tú 2 y yo... No, yo sí le di 3, la ¿Le verdad. diste 3? Es que no me acuerdo, la verdad, No, pero 3. según yo le di 2 fumadas. Y yo 3. Ajá. Güey, así... Casi de 2 fumadas. 2 fumadas, no manches, o sea, no, me va a hacer lo que el viento a Juárez, Ajá, esta exacto. madre de bebés. Y entonces, Así. así fueron las 2 fumadas. Así.
bueno, güey, ¿qué pedo? Así, pues dame, ¿no? ¿Qué onda? Ya nos saca la bolsita, no sé qué. ¿Cuánto te debo así de 800,000 pesos por 2 brócolis, ¿no? Ajá. Dos Ajá, vegetal pinches Carvajal. brócolis así de, güey, fuck, ni modo, pues estoy bien eriza ni pedo. Sí. Ya nos lo da. Bueno, pues chido, Max, gracias, ¿no? Nos damos la media vuelta, o sea, fueron que 3 minutos, 4 minutos, y Sí, ya cuatro. exageré. Cuatro. Nos damos la media vuelta porque el taxi nos estaba esperando, o sea. Ah, sí, no es era como de mamada. vámonos rápido, sí. Vámonos rápido porque el taxi nos está esperando. Exacto, sí, Y cierto, sí, recuérdense, cierto. recuerden que nos subimos devastados cuestionándonos nuestra propia existencia. ¿Qué es esto? Subimos 2 fumadas, 3 fumadas, pagamos, nos damos la media vuelta, vamos al pie de las escaleras y de pronto las pinches escaleras se hacen eternas. No. No, lo que dijiste. Lo que dije. De tus mejores chistes en la historia. La neta sí. De los mejores. Me paré así en el pie de las escaleras y yo, no mames, me recargué en la pared así y yo, no mames, la pirámide del sol. Así. Así, las escaleras se. Y yo, fuck. Pero aparte estábamos así, cagándonos de la risa. Sí. Así de cómo vamos a bajar. Por eso les contamos que no tenía barandal las escaleras. Eso era lo relevante. Por eso es exacto. súper relevante, porque si no, pues ya, güey, te agarras agarras el el barandal barandal y ya. Pues no tenías de dónde agarrarte. Y no Güey, mamen. sentados en las escaleras. No, pero esa fue Desertón. mi idea. Ay, sí es cierto. Esa fue mi idea. Cuando dijiste que cuando fumaron en Monte Albán o algo. Oh, en la Pirámide del Sol en México. Ah, sí. Con Happy y no me acuerdo con quién. Ajá. Solo me acuerdo de Happy. O sea, Sí. estábamos Happy y yo. Hay un amigo de él, se llamaba Javi, de Madrid. Ok, ajá. Ajá. Y unas viejas que esos güeyes se habían ligado. Ajá. Estábamos ahí. Y esa vez fumamos arriba de la Pirámide del Sol. Y fue bajarnos de sentar. Sentados, Ajá, de con las sentón. nalgas así de. Sí. Así. Y así nos bajamos en casa de Max. Sí. No, Max así nada más viéndonos así. O sea, hasta su madre, sí, esos güeyes hasta su madre. Sí. Pero estábamos o sea, estábamos maravillosos. Nomás fue como están muy grandes las escaleras. En Ah, eso sí, no nos estábamos subimos mal viajados. No, para nada. cero. Y en eso nos subimos al taxi. Y ya en concierto de rock, así. Exacto, Así exactamente. de, Así, súbele, carnal. ¡súbele esa rola! ¿Eres que de Quintana Roo? Ahí sí. ¿Eres local? Sí, porque nosotros ya somos de aquí. Entonces, Somos locales, Exacto, así. exacto. Yo ubico la avenida Guayacanes, ¿no? Así. Es bien chido vivir en Cancún, sí, güey. exacto. Gritábamos, Gritando güey, como locos, gritábamos, así sí. de. No, pero al principio acuérdate, amor. Al principio acuérdate. Que los dos, que veníamos como idiotas, como mongoles así. Y que volteo y te digo. Ay, sí es cierto. Aníbal Ruiz. Sí es cierto. Y yo así de, sí, yo también estoy hasta mi madre. Y ahí ya empezamos a hablar. Llegamos a la Me casa. acuerdo que te conté cabroncísimo cómo me medio peleé con Max justo ese día también. Porque había criticado a Ciudad de México. Sí, claro, me acuerdo. Ajá. Sí, me acuerdo perfecto. Y yo así de, ¿qué? De hecho, me lo contaste. Ya hasta la madre. No, pero llegando al depto. No, que me acuerdo estábamos perfecto dando que era en el vueltas. taxi. Que estábamos dando vueltas. Lo de dar vueltas era otra cosa. Ah, sí, cierto, que me decías. ¿Y sabes qué me dijo? Sí, cierto. Ajá. En el taxi. Sí. Llegamos a la. Bueno, me contaste Pero ahí lo demás. imagínense el taxista así de, Sí, o sea, estos güeyes que What que the hicieron. fuck? Y aparte Ajá. así en 4 en minutos. 4 minutos así, se subieron cuestionando su existencia. Digo, se bajaron, bueno, se subieron y otra vez se volvieron a subir. ¿No? O sea, de güey, ¿qué? Se metieron. Exacto, ¿no? O sea, la neta. exacto. Llegamos a la casa, ajá. Y empezamos a platicar dando vueltas alrededor del comedor. No, pero esa madre estaba poderosísima. Sí, y para arribísima. Pues si teníamos una bocina, la peor bocina en la historia de la humanidad, que está como tronada y hace eco y así. Y si de súbele más. No. Sí, era la bocina esa horrible. Yo todavía teníamos mi estéreo de mi casa.
No, había una bocinita pedorra que poníamos en la pared esa como café. Blanquita, chiquita. Ah, creo que sí, sí. Ajá. Porque el home theater que yo te había regalado ese estaba en la recámara. Sí, que ahí escuchamos la rola Ahí que había hecho. escuchamos, ajá, exactamente. Pero no sé por qué nos dio por caminar, pero como locos dándole vueltas alrededor de la mesa. Y los dos así, no, pero entonces caminando güey, entonces, te escucha esa rola, güey, así. ¿Y quién es? Shh, no mames la batería aquí. Este güey, no mames, está súper cabrón. Es que este baterista, güey, shh, ¿cansas de escuchar el bajo? Y yo así de, no, ay, me caga, nunca escucho el bajo. Vete de mi casa. Y que era así, lo que escuchas así de, pum, 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 pum. Y yo, güey, no escucho el pum, 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 no escucho el bajo. Y todo esto gritando y dando vueltas en la mesa. Exacto. Así, y diciendo, esta madre está acá. Sí. Sí, o sea, de Max tenía toda la maldita Toda la razón. Max era Snoop Dogg. Sí, o sea, porque él ya estaba normal, ¿no? Sí. Nosotros, y de ahí, vacación de verano. Vacación de verano. O sea, Se acabó. Ya no intentábamos nada. Los siguientes 4 meses y medio, eso que les acabamos de contar fue diario. Aparte con delirios de grandeza. Sí. Con delirios de grandeza de... No, ya hay que dejar eso. Aquí abajo hay una vecina que iba a hacer un negocio caro Ajá. en el que íbamos a ser millonarios. Sí. Y tú ya otra vez en soñadora de, podemos dejarlo de los hoteles, con eso lo recuperamos y más. Era un call center de Fly and Buy. No. Ajá. Nosotros íbamos así. Picada económicamente, Así. en picada. Ajá. Bueno, no, porque en ese call center hasta nos daban sueldo. Creo que nos pagaban como 3,500 pesos. Una mamá. Sí, de hecho por eso lo hicimos. Fue como, pues, Güey, o sea, si no para me el- sueldo, no. para media renta un mes. O sea, Ajá. así. Pero bueno, así iban nuestras finanzas, pero nuestra felicidad iba así. Ah, sí, puta cañón. O sea, era una gráfica inversa, así de una para Pero les abajo. cuento del día que todo lo cambió, que ese fue una pequeña prueba, o sea, más bien el día que todo lo cambió. A ver, sí, va. Ajá, ¿sabes a qué voy o no? Sí, ya sé. Bueno, ya teníamos chiste, no sé qué, y un día X, así, al día siguiente yo descansaba y Kennedy iba a trabajar en la mañana. Exacto. Entonces, mañana pinta para ser un día espectacular. Amor, te tengo una súper propuesta. Así fue. Así fue. ¿Qué? ¿No? Y Kennedy así de, ¿qué? Cuéntame. Y yo, a ver, ahí te va. Mañana, que pues, yo descanso y que tú chambeas en la mañana, ahí te va el pedo. Ahí te va el plan. Ahí te va el plan. Te vas a chambear, la fregada. En la tarde que regreses, yo para ese entonces ya me habré armado un monchis espectacular. Cabe resaltar que ya teníamos todo. Sí, ya. Ya había teníamos llegado la mudanza, o muebles, sea, teníamos todo. vajillas, vasos, sartenes, Todo, comida. O sea, ya teníamos toda una casa perfectamente bien equipada. Exacto. Me armo un monchis espectacular. Mexicano. Bueno, nunca dije mexicano, pero... No, pero era... Pero fue mexicano. Ajá, pero estuvo espectacular. Ajá. Espectacular. Bueno, más o menos, una milanesa, también está el schnitzel, ¿no? No, está No es buenísimo. sí, pero no es per se mexicano. Una Bueno, milanesa sí. no es per se mexicana. Una pechuga de pollo empanizada. Ajá. Y... Y puré de papa, Ajá. pero de caja, caja. pero y delicioso. creo que era crema de tomate de Campbell's. Un No, manjar. la neta, en ese entonces yo todavía, o sea, siempre he cocinado, pero cocinaba 2, 3 idioteces. Ahorita ya cocino muchísimo más. Sí. No importa, el punto es que era como un monchis increíble en nuestra cabeza, de todavía no nos clavamos bien en la cocina y así. Yo, güey, entonces llegas, fumamos chiste, nos ponemos traje de baño, bajamos, nadamos, no sé qué, subimos, comemos, luego nos metemos a la recámara, hacemos el delicioso, vemos una película y nos dormimos. Y Kenneth, güey, neta, nunca, ni volviendo a nacer, nadie me va a ofrecer una mejor idea. Exacto, Un mejor plan. Nunca. No ha nunca. nacido ¿Quién? nadie en la humanidad con una idea más chida. Sí, sin duda. Me late yo, güey, órale, va.
Saco que ya Kenneth se fue a trabajar, no sé qué. Yo toda la mañana así, ay, va a estar increíble, güey. Qué increíble va a estar hoy. Entonces ahí me armé las milanesas, güey. El purecito de papa de caja. Así, ay, ¿cuánto una taza de leche, mantequilla? No sé qué. Sí, le hace falta sal, ¿ok? ¿No? Luego. Sí, cremita de tomate que le encanta. O sea, esa de lata de tomate le fascina. Buenísimo. Entonces, seguro refresco, güey, no sé. Entonces ya llega Kenneth, ¿no? El momento soñado, así de, güey. No, amor, quick de fresa. ¿Era quick de fresa? Claro. Sí, es cierto. Tomábamos un chingo de quick de fresa. Qué pachecos éramos. Nos fascinaba el quick de fresa. Sí, es Siempre, cierto. siempre, De tomar había quick de fresa. siempre. O Hershey's del líquido así de... Uy, sí. Uy, sí. Uf, qué rico. Entonces ya llega Kenneth. Yo ya estaba en bikini, pero pues ya sabes, como con algo encima, una faldita. O sea, güey, no sé, whatever, pero yo ya estaba en bikini. Y llega Kenneth y yo, güey, ya ponte el traje de baño. Ya se pone el traje de baño, nos damos, ¿no? Fumamos chistecito. Y otra vez música y dando vueltas alrededor de la mesa y no sé qué. No mames, pues te escucho esta rola, güey. No mames. ¿Sí? Grabando videos que Eso ahorita, quizá algún día vean. Eso ahorita les decimos. Ajá. Y ya llegó el momento de, pues, de bajar a la alberca, ¿no? Entonces ya así, ya sabes, el momento sexy. Nos embadurramos. Así, ay, ponme bronceada. Aquí, así, ¿no? pónmelo aquí. Ponme aquí, te falta aquí, ¿no? Así. Pero ¿Y quién decía, ay, sí te lo voy a poner así, ¿no? O sea, así eran esos días, ¿estás de acuerdo? Obvio. Ay, ahora sí, así. Y yo así, como tú quieras, ¿no? Sí. Ajá. Ay, qué diversión. Y yo te pongo ahora, papi, sí, ¿no? O sea, Exacto. ahí te va, y así que, ¿no? Así. La verdad es que estamos exagerando. Sí, pero- estabas exagerando, nos pusimos normal. Normal. Sí, así, ponme aquí. Ráscame el barro. Así, tengo un barro, ¿no? De pasada ahí. Ay, qué pinche maravilla. Ponemos, lo que sí es cierto es que sí nos pusimos bloqueador. Sí, Eso sí, sí es sí. en serio, no era bron- no Eso era es real, bronceador, eso es real. Era bloqueador. Y ya, Jalezuki. jale, vámonos y nos bajamos a la alberca. Exacto. ¿No? Y ahí había un como arbolito, un arbustito, algo. No, era una palapa. No, pero espérate, el que tenía las madres esas rojas. Ah, ya. Las sí. madres rojas Sí, esas. sí. Había unas madres rojas ahí. No sé qué de. Como unos tomatitos Ajá, chiquititos. pero no los clásicos que te envenenan, sino eran otros. Sí. Así de esos lugares exóticos que hay en la tierra, Ajá. que es la costa, y que ahí Exacto. hay las aves que escuchas ahí, o sea, no son como los. Ajá. No son como los pajaritos de aquí de. ¿No? Ahí eso sí. Allá es un tocan. Y tú así. Yo él. Sí. Sí. Y tú así. Así. Güey, nunca había escuchado ese animal. Exacto, así, sí. ¿no? Y de pronto jugar. Sí, ya super mamada. Ya sé ya, ¿no? Un jaguar, ¿no? Así, jaguar. al lado de tu ventana. güey. No, pero si era la. Y yo así, ay, no te enojes. Pero si era así, y era la selva. Así era el Amazonas. Era el Amazonas. Ajá, cabrón, no mames. Pero bueno, entonces estábamos ahí en la alberquierre. En la albelquita. En la alberqueta y estaban los madres de esos rojos y me acuerdo que me puse en la espalda de Kenneth así, ya sabes, de Chuck Bob así y yo así, "Ay, llévame a ver las fresas". ¿Te acuerdas? Y Kenneth, Maravilloso. sí, vamos a las fresas. Pero además ni siquiera era una alberca grande, era una alberca chica. Era Pero, para pues, echar hueva, no era una alberca para nadar. No, sí, según te ibas a empezar a hacer ejercicio. Sí, así en 4 brazadas O sea, llegaba al 4 otro lado. brazadas llegabas al otro lado. Ajá. 3 porque por el impulso ya ibas Sí. a la mitad de la alberca, ¿no? Exacto, exacto. Ajá. Llévame a ver las fresas. Ay, vamos a ver. Ay, qué chidas están las fresas. No eran fresas. Obvio. ¿No? Entonces ya sabes, así en las escaleritas, todas las albercas tienen escaleritas. Estamos así echados en las escaleras. Yo jugaba Peter Pan. Pero el Peter Pan fue después. Con Fue el día Corelleva. que fue con Max, Iván, Gaby, David. ¿sí? Ajá, que Sí, hicimos la reunión y que hicimos hamburguesas y que según ellos iban a cocinar y terminé haciendo las hamburguesas. Yo, ¿no te acordaste? Claro. Estábamos hasta la super madre.
Ese día estábamos hasta la madre bien cañón. Éramos una mamada. Sí, éramos una mamá. No, pero qué bien nos la pasamos. Sí, no, increíble. Y entonces estábamos así en las escaleras de la alberca, Echando hueva. echando hueva, viendo al cielo y con las aves así de... Los dos así. Exacto. Y yo, no mames, amor. O sea, veo así porque así estaba viendo al cielo. Y yo, ahí te va cómo va a estar el pejo. Estoy tan hasta mi madre que vamos a subir, vamos a comer. Esto porque la comida ya estaba semi-hecha. No, ya estaba hecha, ya nada más iba a llegar y servir. O sea, igual y Ajá. calentar y ya. Va. Hasta había puesto la mesa. Y no sé Sí, qué. no, de príncipe de Asturias, así. De príncipe de Asturias. Ajá. Yo así, vamos a llegar, güey, vamos a subir, vamos a comer un ching. Después nos vamos a meter a la recámara, no vamos a hacer el delicioso, vamos a poner una película y nos vamos a dormir en los créditos. Y todavía este pedo va a ser de día. Es correcto. Así me lo dijiste, así Sí me te lo dije, dijiste. ¿y tú qué me contestaste? No, hombre, ¿cómo crees? Aguantamos perrísimo. Ahorita subimos y... Somos los dioses de la fiesta, güey, obvio aguantamos. Ahorita subimos de unas cubas o nos damos más chiste o lo que sea. Ujú. Subimos. No, porque en ese entonces yo no tomaba. Tienes razón. Ah, no, dejé de tomar regresando. Que fue cuando me pasó lo de la cocina que estaba Luis Iván. Exactamente. Ahí todavía tomaba. Ahí todavía tomabas. Había días que no, o era como yo me echaba una cuba. y Pero tú te echabas un quick. mayormente fumaba. Sí, Ajá. pero mayormente fumabas. Y yo así de, imposible. Vamos a subir, vamos a cenar delicioso, otros jales. Comer, güey, era Sí, comer. pero tienes razón. Comer delicioso, otros jalecitos. Comer un 6 de la tarde. Sí, algo así, Ajá. exactamente. O sea, esa era la hora en la que íbamos a comer más o menos. Sí, pues, a según 6 de la nosotros, tarde. según nosotros. Vamos a entrar, vamos a poner una muy buena película, la vamos a ver toda. Luego vamos a echar pasión y ya nos vamos a dormir. No. No, mames. subimos. Fue lo que dijo Marta así, literalmente. Literalmente. Así creo que nos echamos así 4 milanesas cada Cada uno quien. así, dame más. Así, el puré. Así ahí te va un pedazo. Sí. Así. Así el monchis de la existencia. Así bailos modales, así. Así. Tú llegaste a Cancún así tenías el cuerpo de Scarlett Johansson. Y regresé así. Paquita, la del barrio. Sí, no mames, ¿cómo se llama esta McCarthy? Melissa McCarthy. Llegué como Scarlett Johansson y me regresé como Melissa McCarthy. Y se me quedó así ya hasta ahorita. No, tú llegaste en cuerpo así espectacular. No, ya había echado un poco de tripa ahí. No. No, ya tenía tripita. Nada, Sí. casual. No, sí estaba panzoncita un poco, ¿cierto? O sea, pero estaba bueno. buena, pero estaba panzoncita. No, es panza normal. Veo que usted está embarazada. No, pero estaba... Pasa normal. No estoy embarazada, es panza normal. No, pero estabas... Pero sí ya tenía panza normal. Pero bohemísima. Pero panza normal. Sí, casual. Ajá. Yo veo esos videos y digo, mames, tenía el cuerpo así de Tarzán. Sí. O sea, de lo delgado que estaba. Era Tarzán. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero bueno, no. En una de esas tardes, estábamos así, como siempre, hasta la madre, y estábamos cagándonos de risa, no sé qué, y le digo a Kenneth, güey, así, ¿no? No, se me acaba de ocurrir algo que... Y Kenneth, ¿qué? Y yo, güey, hay que grabar, así, sacamos el iPad, o sea, todavía se usaba cañón el iPad. Sí, maravilloso. Sacamos el iPad, ponemos a grabar y, güey, la dejamos grabar y a ver qué pasa y hacemos nuestro propio reality show. Y Kenneth, ya te estoy grabando. Y yo así de cuando empezó a dar la idea, yo así de... Ajá, o sea, yo estaba elaborando la idea y Kenneth, Rick, así grabándome. Y yo, y entonces, no sé qué, así. Y Kenneth así de, ya te estoy grabando. Y yo, Muerta de la no mames, risa. cagándome de risa cañón. Y yo ya me arrepentí, así. No mames, estuvo maravilloso. Cagándonos de risa. Y diario Está- grabamos y que sea un Está reality grabando, está show. grabando. ¿Diario grabamos? ¿En serio? Sí. Ya
Está chido, ¿no? Sí, querías que grabara, ¿no? Y después de ese día grabamos un chingo de videos. O sea, tenemos un chingo de videos De cómo material estábamos, enlatado. de material enlatado, de, no manches, o sea, de nuestro reality show en Cancún. Fiestas completas. Fiestas completas. Bueno, reuniones completas. Bueno, pero eso ya cuando regresamos a México. No, también ahí con Levi. Ay, bueno, pero eran fiestas, mi amor, era un güey en la casa. Bueno, pero, o sea... Ya hacíamos- están tú en nosotros porque estamos hasta la madre y se siente como fiesta. No, pero hubo una que sí fue así, fueron 7 o algo así. Ajá, la de Max, Iván, Gaby, David, cuando hiciste lo del Peter Pan. Ajá, exacto. Ajá. Peter Pan, diles cuál es Peter Pan. Es enchistado, yo la voy a decir enchistado. Enchistado. Ajá. En la alberca, sumergirte e impulsarte. El clásico que haces así. Ajá, e impulsarte, pero por abajo del agua. Ajá. Sientes que estás volando. Ajá. Amigos, Háganlo. apliquen el Peter Pan. Lo hace Kennedy, No sale no tienen ni idea. en no una tienen reunión idea. y sale así de, "Nen, me acabo de sentir Peter Pan. Hagan un Peter Pan. Y todos, güey, ¿qué es un Peter ¿De qué Pan? hablas, imbécil? Ajá. Ajá. Y Kennedy, háganle así y no sé qué. Y ahí vamos todos. Así. ¿Y qué tal? ¡Ey, sí es Peter Pan! O sea, Inténtenlo, amigos. No se arrepentirán. y bueno, regresando a esa primera tarde, Maravilloso. maravillosa. En efecto, subimos, comemos así, como les dijimos, así. Trogloditas. Trogloditas mal. Nos metemos a la recámara. No me acuerdo qué película pusimos, no tengo ni idea. Y así es. Bye. Adiós. ¡Hasta luego! Ni siquiera el mínimo intento de pasión. O sea, ¿qué era- pasión? o sea, no fue Bye. ni una así. Güey, tenemos milanesa aquí. No, o sea, creo que ni los dientes nos lavamos. No, o sea, muy mal. Muy, puré muy, de muy papa mal. aquí, hacia aquí. Ya, sí nos lavamos los dientes, sí nos lavamos Ay, los ¿quién dientes. sabe, amor? La neta, ¿quién sabe? Estábamos hasta la madre. Estuvo. Y entonces. Pero les juro, así de tin, tirirín, tin, 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 tin. Adiós. Bye. ¿Y qué creen? Todavía era de día. Y dormimos, juventud divina Ajá, tesoro. juventud en éxtasis. Así nos dormimos, sí, 13 horas. Sí, Así. porque al día siguiente nos despertamos así con el cucú, así. Así de, ¿qué pasó? Así. ¿Sí? Nos despertamos así de. Ay, la milanesa. Había así, ¿no? 13 horas después. Sí, la habíamos milanesa dormido- así de, güey, ¿qué pasó? Sí, no mames, me acabo de dormir, o sea, porque yo me acuerdo que me dormí de día. Sí, sí. ¿Me sí, acabo sí. de dormir o qué? O sea, Maravilloso. No, ya pasaron 13 horas. Y ahí era como cada vez veíamos el trabajo como algo más así de. No, ya no, qué horrible es esto, qué horrible. ¿Tú después de ese día Ni siquiera renunciaste? renuncié. O sea, fue un trabajo, o sea, es lo peor que alguien puede hacer en la vida, lo Sí, sé. sí, Reconozco que hice súper mal, lo sé, lo reconozco, pero de verdad es el peor trabajo que he tenido Marta en lo mi vida. vi, pero es porque lo odié. Lo detestó. odié, lo Yo detesté. Yo no, pero nunca gané dinero. O sea, fue No, como- yo lo detesté, o sea, creo que todos tienen, me podría, me lo estoy haciendo como Polly. Polly, si no son fans de The Sopranos, ya tienen que ser. Exacto. Solo un fan de Sopranos sabe que Sabe que se. Polly Walnuts haría Exacto. esto. Hey, Helting. Hey, Van Helsing, Come on. get out of here. Watch it, Chrissy. Regresando, y no fumé, ¿eh? Ya no fumo hace años. Sí, no. Parece que sí, pero les juro que no. Es su estado natural. Es mi estado natural. Yo creo que todas las personas tienen en su haber, en su historial laboral, un trabajo que odiaron con todo su ser. O sea, que Sí. se les pudrió la existencia, que ir ahí les ocasionaba diarrea. O sea, de no puedo estar aquí. O sea, este lugar es la boca del lobo, es un hoyo negro. Es lo Sí. peor que le ha pasado a la humanidad ese trabajo. Bueno, ese trabajo era para mí ese. Sí, de acuerdo. Sí. Para Y ti. la neta me fui sin renunciar, o sea, me fui de bye y Sí. nunca ni les contesté el teléfono, o sea, de no quiero volver a saber nada de nadie de ustedes, no quiero volver a oler el puto aliento de Olga, o sea,
No quiero estar aquí nunca más, Nunca güey. jamás. Sí, sí, Nunca sí. más quiero pisar este lugar ni como Sí. huésped. Sí, bye. Bye, ya Bye. me voy. Me fui. O sea, qué horrible trabajo. Sí, de no regreso. No Bye. regreso nunca más. Y tenemos unos vecinos en el departamento de abajo que abrieron un call center y nos invitaron a trabajar con ellos. Todas las cosas espantosas en las que trabajan en Cancún y así. Ajá. Que yo no puedo. Y ahí va el par de pendejos ahora a trabajar en el call center. No, pero Ay, Marta, no. o sea, con el espíritu de mi cuñado adentro de... Nos vamos a ser millonarios, mi amor. No, nunca te dije eso. No, me decías, esto está mucho mejor. O sea, Ah, pero es que sí estaba nosotros, mejor. aparte sí, nosotros manejamos nuestro tiempo como queramos, sabemos en qué momento ir, Ajá. podemos doblar lo que queríamos hacer. Es que lo creía en Sí, serio. sí, y yo lo como de... creía. Y todo era así un pretexto, como en Requiem for a Dream, así de, para seguir echando desmadre. Ajá. O sea, de, claro, nuestros horarios. Entonces ya era así, no trabajamos 4 días, ¿no? Y así de, Ya va la chamba, va el call center. Y nos fueron a ver, así, fueron a vernos los únicos amigos que nos fueron a ver. Bueno, nos fueron a ver mis papás. sí. Nos fueron a ver mis papás cuando llevábamos como un mes, mes y medio por ahí, más o menos. Y cuando ya estábamos armados, Sí, estábamos como que armados. al mes fueron. Ajá, fueron mis papás. me mamó. Estuvo increíble. Me mamó, Se me durmieron mamó. en nuestra recámara. Que ellos nos habían dado Ellos nos la habían cama. dado la cama. Entonces era como, güey, duérmanse ustedes ahí. Porque ellos estaban acostumbrados desde literalmente 1973 a dormir en cama. Bueno, no, desde. King size. Sí, bueno, hasta después fue la cama king size, pero bueno, tenían 25 años durmiendo en cama king size. Sí. O sea, era de, güey, duérmanse en nuestra cama, nosotros nos dormimos en el cuarto de visitas, Exacto. o sea, apapachamos súper cañón a mis papás, estuvo bien lindo. Los únicos amigos que fueron son los maravillosos. Son los Core Core y Eva, y que Eva. a Core ya lo han visto aquí en 2 o 3 Exacto. capítulos, 2 y capítulos. su esposa Eva. Estuvo muy cagado porque Eva y yo nos poníamos de acuerdo así, ¿no? Porque no se iban a ir a ver, iban a ir 10 días. Esto es Es un tesoro. una joya de los planes que tenían nuestros amigos para ir, para cuando fueran a Cancún. Los planes que ellos tenían. Sí, así de, ay, bebés. Pero nada más déjenme les digo que Eva solamente fuma, o fumaba, creo que ya no fuma nunca. Jamás. Pero ella solo fuma o fumaba con, básicamente, Kenneth, Core y yo. O sea, Ajá. ella no fuma con nadie porque se malviaja y así. Ajá. Pero cuando fumaba, le fumaba chin. Sí. Y Core, básicamente, es Snoop Dogg. Yo le puse el Entonces, vegetal Carvajal. en ese viaje, bueno, en Exacto. esa visita. En esa vacación. Pero es como si nos hubieran ido a ver Snoop Dogg y ¿cuál otro es famoso por eso? Sí. Seth Rogen. Ajá, exacto, Sí, exacto. Snoop Dogg y Seth Rogen fueron a visitarnos, ¿no? Y entonces así me hablaba Eva y así de, ¿qué onda, amiga? Oye, a ver, bueno, hemos estado platicando Cristóbal y yo, y queremos ir, a ver, ¿qué te parece el plan? Mi hermano en ese entonces tenía un yate. Queremos ir a Cuculcán. Queremos ir, a Chichén Itzá, a Xcaret, a Xel-Há, queremos ir al yatecito de tu hermano. Nos gustaría también irnos así como un par de días a Tulum, Playa del Carmen si se puede. Entonces, no sé qué opinas, amigas. Está bueno el plan, ¿no? Y yo así de, No, pero Marta, claro, amiga, Tulum, claro. Podemos ir 4 días. güey, Chichén Itzá, claro. ida y vuelta en el mismo Sí, día. mamá, o sea, yo te llevo a donde quieras, no mames, güey, lo que quieran, güey, por supuesto. Lo que ustedes quieran. Bueno, sale, bye. Colgaba yo, ¿cómo ves estos pendejos? Así de, que según ellos, ay, vamos a ir a no sé qué. Snoop Dogg y Seth Rogen van a Sí, llegar, no exacto. se van a querer parar de la mesa, güey. Nada, O sea, nada. no mames, bebés, ¿no? Así. El coreano este día se quedó dormido quedó en la dormido en mesa. la mesa, el día así, uno, Core, así, va, así. 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 Aquí está en video. Y todos Ya lo está en veíamos video. y le decíamos, coreano, ¿todo bien? No, estoy perfecto. No, pero es normal. No mames, estoy perfecto. Déjenme dormir, o sea, todo va a estar bien. De nosotros así, en la mesa echando Exacto. madre y Core así. Y todo perfecto. O sea, el güey lo llevamos, se fue a dormir y durmió No, perfectamente bien. no, pero se despertó el güey a las 4 de la mañana. No, más. A buscar Bacardí. 5 AM así de. ¿Qué pedo? onda, Ya ya? estaba Hay el que desmadre. levantarnos, ¿no? Y Eva, ¿Qué? tú y yo ya torcidos. Y Eva así de, güey, vete a dormir. No, y aparte nosotros ya estábamos dormidos. Súper dormidos, Eva también, y Core ya fresco. Sí, exacto. Pues sí, güey, te dormiste a las 6 de la tarde, ya Exacto. estás fresco, güey. Ya dormiste 12 horas, ya estás fresco, güey. Exacto. Bueno, Core lleva sus planes
sus planes de hacer miles de cosas, Se evaporaron. no nos fuimos del departamento en una semana. No, sí, porque sí fuimos a Tulum. O sea, sí nos quedamos una noche en Tulum y sí fuimos al yate de Jorge. Bueno, sí. No, y también fuimos a las hamburguesas de los cómics. Claro, En- cómics. Así se llamaba, ¿no? Cómics. En Plaza... En las Américas. Exactamente. Ajá, sí. Sí, esas fueron nuestras únicas salidas en Que no, días. esas Pero, hamburguesas... no mames, súper ricas. Hay que volver a ir. Sí, nada más por el recuerdo. Si vamos a Tulum ahora en Navidad, hay que ir. Sí, me La neta. amaría, sí. Aunque hay un cómics aquí, creo que en Santa Fe, una madre así, no sé. Pero bueno, X, día 1, o sea, llegan, fuimos por súper, no sé qué. Ah, pero además un súper, ya sabes, de 18,000 pesos, ¿no? Sí, 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 O sea, sí. de todo lo que compramos para 10 O días. sea, necesitaremos calamares. Así, claro, sí, sí, claro. compra No nos calamares. gustan, pero vamos por calamares. Claro. Sí, pinche súper así. Bueno, a vasto, ti, a vasto. Cora, vaya, a mí sí. Sí. Vasto. Que es de licores súper ardidos. De, no mamen, güey, no, eso se va a echar a perder. Todos somos unos marranos, güey. O sea, todos tragamos como marranos. Y ellos no sabían el plan que teníamos, Ajá. caray. No, pero ya es así. O sea, no es que tuviéramos ese plan, sabíamos que ese plan es el que iba a pasar. Exactamente. ¿No? Entonces ya te pasó así el día que llegaron, fuimos al súper, nos fuimos a la casa, así pues para que reposen, ya sabes, del vuelo y no sé qué. Mañana empezamos, mañana Chicheritza. Mañana vamos a donde quieran. Mañana De vamos hecho, a Mérida y de regreso. De hecho, fuera de toda mamada, el plan del día 1 era relajar en la alberca. Sí, sí, sí. Relajar en la alberca. O sea, ese era el plan de nosotros así, güey, ¿qué quieren hacer, amigos? Lo que ustedes quieran. Claro. No, güey, pues creo que estamos como cansadones, entonces... Relajar en la mañana alberca. hay que relajar, así me acuerdo, tengo la voz de Eva aquí. La alberquita, mañana rico, ¿no? Así cubitas. Ay, amiga, ¿Vas? lo que quieran, güey, a huevo. Llega el día siguiente. Nos levantamos, nos bañamos, o no sé si nos bañamos, bikini, ya sabes, traje de baño, la fregada, bloqueador, porque pues vamos a desayunar y vamos a bajar a la alberca. Claro, ¿no? claro. Y ahí va doña Marta Cadena, que en ese entonces era, bueno, Snoop Dogg me hacía los mandados. Sí, sí, duro. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Me hacía los mandados ese bro. Me despierto así, de, ¿qué onda, amigos? Ya todos, ya sabes, así, vestidos, así, ya sabes, el lente de sol acá, así. Mamados. ¿No? Ajá. Pareo, ¿no? Así. Sí, 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 exacto. Y yo, pues hay que hacer hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que chistear. Hay que Hay hacer que hambre. chistear y ya bajamos al alberca. Ya me quedo apellido Cadena. Core me dice Chain. Exacto. No mames, pinche Chain, güey, estás de la... Son las Y 10 yo, de la son mañana. 10 de la mañana, güey. No mames, no, o sea, estás mal. Y yo, Sí, sí. ¿qué, güey? ¿No quieres? Yo Y él, no- güey, sí. Güey, claro que quiero. quiero, Pero no, como pero no enojado. deja de estar mal, ¿no? Como enojado, mi core de. Oh, pues claro que Hoy quiero. no quiero. Pero pues no deja de estar mal, ¿no? Core. Y Te Eva, amo, amigo. No, amigos, está súper mal. Ajá, exacto. Si nos dan permiso, Core y Eva, les ponemos foto aquí. Bueno, ya, entonces chisteamos, no sé qué, escúchate esta rola, no mames, porque además somos mega intensos en general, pero con la música, pata. Peor. Y entonces, pata, es que ahora hay que poner esta canción y no sé qué. Bueno, che desayuno de marranos, así de, otra quesadilla, así, ya iban 17 quesadillas. Y los Porque el 4 chiste. Sí, sí. habíamos comprado así 4 paquetes de tortillinas, no, así 4 paquetes de queso, así, güey, nos van a durar los 10 días, Sí, ¿no? sí, claro. Obvio se acabó en ese desayuno. Una pierna de jamón. Sí, serrano. Se- Así de, güey, ármate otra quesadilla, la siguiente quesadilla, o así. Pinches quesadillas volaban como naipes en la mesa, así, ¿no? Así. Nos iré, sácate otra vez. Ay, para esto nos llevaron ese artefacto Ajá. en forma de cilindro. Fue regalo de casa, o sea que ya sabes que te acabas de mudar con alguien y así te dan un regalo para tu casa. Pues estos güeyes nos llevaron esa madre, ¿no? Y además morado, porque a mí me encanta el morado. Por mudarnos a Cancún, o sea, como regalo, adorno, no adorno. No adorno. Utensilio de la Un casa. utensilio del hogar, algunos te regalan vaquillas, nosotros amigos nos regalan esos artefactos. O sea, como de, güey, pues ya lo estrenamos de una vez, Claro. ¿no? Lo estrenamos haciendo hambre Es correcto. el primer día. Güey, ese primer día no bajamos a ningún lado en todo el día. En todo el día. En todo el día. Exacto. Pero además,
como ya trabajábamos, creo que ya ni trabajábamos en el call center porque ya habíamos decidido que ya nos íbamos a regresar a Sí, o sea, ya era el mes 4 para el 5. Ajá, o sea, Cuando qué nos chido fueron a que, visitar. qué chido que vienen Core y Eva ahorita que ya estamos desempleados y que ya nos vamos a regresar Exacto. para que nos valga madre y pasemos todo este tiempo con ellos. Cuando Exacto. se fueron empezamos a empacar. Literalmente. Ajá. Pero güey, además me daba oso que los vecinos olieran la casa de Snoop Dogg. Entonces teníamos las ventanas cerradas, las puertas corredizas de cristal cerradas, todo cerrado, o sea, Y fumábamos y tabaco. fumábamos tabaco también. Entonces era Era el estudio era 54. como cuando abren pista en el antro, así que sale el nitrógeno, y así, todo blanco, y que estás así de, ¿dónde estás? ¡No te veo! ¿No? Así, y que empiezas a besar al güey equivocado porque no ves nada, güey. Bueno, así de humo, de chiste y de tabaco. De acuerdo. O sea, era así de, güey, ya no se puede habitar este lugar porque esto es así de, ¿dónde está el refri? ¿No? Así. Qué maravilla, qué maravilla. Güey, así fueron los 10 días. O sea, de Sí. 10 días, Sí. fuimos una noche a Tulum. Que fueron menos tiempo, ¿eh? Fueron como 8 días. Según yo, fueron como 10 días, te lo juro. Bueno, De esos sí estoy segura. fuimos a un día, tienes razón, tienes Ajá, razón. un día a Tulum, un día en el yate de Jorge, otro Y día cómics. fuimos al cómics. Y deja de... Creo que fue para el de único. contar. Chiste, 4 días en el cuarto con el aire Uy, pero ahí acondicionado. fue cuando ya sabemos que nos íbamos a regresar. Sí, tienes Ahí ya razón. sabemos que nos íbamos a regresar. Empezamos a ver Breaking Bad viviendo en Cancún. Temporada 1, episodio 1. Viviendo en Cancún, o sea, imagínense, estuvimos hasta nuestra madre viendo todos y cada uno de los capítulos de Breaking Bad. Imagínense ver Breaking Bad En hasta ese el ritmo. estado, en ese estado. O sea, imagínense. Imagínense lo que es eso. No. Maravilloso, Hubo maravilloso. una vez que, o sea, porque ya habíamos decidido que nos íbamos a regresar. Hay una anécdota. Regresamos a vivir a México, ya, obviamente ya no en casa de nuestros papás, sino ya en nuestra propia casa y no sé qué. Pinche Eva se tardó creo que 6 meses en desempacar su maleta. Sí, no. Y yo, Eva, yo mudé una casa, güey, Y y en tú un todavía día. no puedes, no Sí, puedes claro. desempacar tu maleta, güey. No más, o sea, güey, un año después, 2 años después, no sé, Eva sí un día en una reunión, Eva así de, ay amigos, ¿se acuerdan? Como cuando cada uno nos comimos una pizza familiar. Sí. Sí, en Tulum, cuando estábamos regresando de Tulum. Y todos así de, güey, Eva, Cállate. no seas pantoche, güey. Ajá, ¿de qué hablas? No mientas por convivir, güey. Nadie le creía. Nadie le creía. O sea, güey, eso que acabas de decir, tú y yo sabemos que no es cierto, güey. Exacto. No es cierto. Y Eva, Sí, exacto. Ok. amigos, nos comimos una pizza familiar cada quien. Y yo, Eva, eso es físicamente imposible. No, y aparte éramos ¿no? 3 Sí. contra 1. Éramos 3 contra Core, 1. tú y yo así de... Güey, claro que ¿de eso qué no hablas, pasó. Mentirosa, pantoche, güey. No mientas por convivir, ya te vimos, güey, ya. Ya. Y Eva Ya así aquí de- te veo. ya Así, aquí te Eva veo. cómo se pone siempre así, ¿no? A ver, pues, ¿no? Así. Sí, ay, sí, ya. Sí, mi amor, nos comimos una pizza familiar. Todos cada quien. juntos, Sí, guau. ya, bebé, sí. No, para monchear a gusto, sí, güey, eso nos comimos. Pasa así 1 o 2 años, no sé. Y yo viendo así mi disco duro, vaciando una computadora y no sé qué. Y de repente empiezan a salir así un chingo de fotos de Cancún. Cuando de repente... Foto. Aquí. Aquí. A huevo, a huevo. Acaban de ver la foto con el artefacto que nos regalaron en el centro y 4 pizzas familiares. Y yo arruinando, yo ya tragando. la foto, porque yo así hasta mi madre, yo así de, a ver, vamos a vestir bien la mesa. Ponemos esa magia en medio, 4 pizzas. El artefacto en medio. Exacto. Que se vea y ahí ya me sacaron el pinche recuerdo así de, ¡ih! No mames, me estoy acordando que hasta estábamos, o sea, yo estaba organizando la foto. Exacto, así de, sí, a sí. ver, güey, quítense, que se vea que son 4 pizzas, porque esto tiene que quedar documentado, que cada uno nos vamos a comer una pizza Exacto, familiar. exacto, así. exacto. Quítense, güey, todavía no coman, pinche Kenneth. Es el único Así. que sale en la foto así, comiéndose ya una rebanada, o sea, Sí, ya sí, no sí, puedo no. más. No mames, creo que lleven la segunda. O sea, no, Sí. una brutalidad. No, y fue de, Eva, te debemos una disculpa, güey. Sí, porque O sea, aparte la tratamos de nuestra no, pendeja sí, 2 años. Ya, Eva, ya, Cállate. ya, hombre, así.
No, no mames, es una puta maravilla. Sí. Lo van a ver. Fuck, no, no. Güey, nos comimos una pizza familiar cada quien. Esa vida fue los mejores casi 6 meses de mi vida. Ajá. No, es que sí. Fueron Fueron casi 6 meses, ¿no? Casi 6 meses. O sea, nos fuimos el 10 10 de de junio. junio, julio, agosto, septiembre, octubre. No, güey, hasta menos. Sí, porque regresamos. Porque en noviembre regresamos. Vinimos en agosto a despedirnos de Laurita. Sí. Nos regresamos. Sí. Y me acuerdo que Mars se casó a principios de noviembre. Ya habíamos regresado. O sea, nos fuimos 5 4 meses. Ve. Todo junio, todo julio, todo agosto, todo septiembre, todo octubre. No, 5 sí, meses. 5 meses. 5 meses. Y en efecto llegamos y supongo que alguien sí logró hacerse rico por cobrar la apuesta. Sí, exacto. De que no nos fuimos nada de tiempo. Exacto, regresan a los 4 meses con 27 días. Sí. Y se ganaron 1,000,000 de pesos en una cosa así. Sí. Pero además, o sea, con los años se le armamos de pedo a todo el mundo de, güey, nunca nos fueron a visitar a Cancún. Se fueron 4 meses, Sofía no dio tiempo, güey. Y se las armamos de pedo de por qué no creyeron en nosotros. Ajá. Eso después es de, pues estás aquí, ¿no, güey? Entonces, güey, porque era obvio, güey. Ajá, todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía que no nos ajá. Bueno, pues que se den un Que se badazo y ya. vayan, sí, güey, mira, váyanse, que les vaya súper bien. Háganse ricos en Cancún, Puquis. Regresamos sin un varo, así. No, y eso creo que es el cierre perfecto del episodio. Que tú me dijiste hace un día, amor, tenemos que hablar. Sí. Así, con un rooster aquí así. Amor, tenemos que hablar. Así, Tenemos que hablar. así de, estamos en la raya. Ahorita nos alcanza el dinero para lo siguiente. Mudanza de regreso a México, depósito de renta, Un mes de renta. un mes de renta. Era como un par de meses de renta. Ajá. Y vaya. That's it. Es para todo lo que traemos. O nos regresamos ahorita, o sea, la semana que viene o lo que sea, o ya valió madre. Ya no podemos pagar el mes de renta que viene aquí. Ajá, o sea, cabe mencionar que buscamos chamba en lo nuestro. O sea, tú fuiste a TVCun. Yo fui a TVCun y antes de llegar a la casa ya me habían Ya marcado. te habían marcado, esto no es payasada, ya le habían marcado. Y yo era maestra de inglés impresionante para Cancún. Sí. Y no me acuerdo en qué escuela de idiomas, igual de, te damos todas las horas Sí. que existen en la escuela, ¿Quieres todas. ¿Quieres güey. ser la directora de la No escuela? importa, Ajá. 20, así. Y era como de, pues a ver, suena atractivo, ¿no? Pues es hacer lo que hacemos. Así, sueldo, güey, no. O sea, no nos alcanza ni para la renta. Ajá, mi sueldo y el de Marta no eran lo suficiente para pagar Sí la renta. alcanzaba para la renta. Pero nada más la pero, renta y adiós. puta, creo que no tanto así, pero no nos va a alcanzar ni, o sea, que casi que ni para el súper. Nos iba a ir muy mal. Nos iba a ir muy mal, o sea, sí nos iba a alcanzar para la renta y 2, 3 madres y párale de contar. Exacto. Si íbamos a vivir, además nos habríamos tenido que cambiar de casa, Ajá. ya no íbamos a poder costear vivir en el departamento fresa, entonces Sí. pues ya vete al centro y así, a un departamento pues ya más mugrientón. O sea, como de, pues no, güey, o sea, yo venía aquí a hacer esto Ajá. y además ya fuera payasa, ya fue como una conversación muy seria de, güey, ¿qué queremos? Porque pues a ver, sí le podemos chingar a esto, tú a lo Sí. tuyo, yo a lo mío, Pero hacer queremos- vida aquí, Pero o sea, queremos vivir en ya Cancún. hemos conseguido chame lo que hacía cada quien. ¿Queremos vivir aquí? Ajá, o sea, era como planteemos la realidad de, ok, sí, chingón todo, pero quiero vivir en Cancún, o sea, me gusta vivir en Cancún. 1. Ajá. Y 2, a mí, o sea, yo ahorita hablo por mí, yo estaba muy afectada por estar lejos de mis papás, Sí. me costaba mucho trabajo estar lejos de mis papás, pero sobre todo la parte que yo decía, amigos. güey, están envejeciendo, mis papás, en cualquier momento puede pasar algo. Y fíjense, nos fuimos 10 de junio de 2013 a vivir a Cancún, regresamos en noviembre de 2013 y mi papá se murió en junio de 2014. Sí. O sea, regresamos a estar con mi papá 6, 7, 8 meses. Más se o me menos. vio. Sí. Ajá. No, Nos estuvo bien. dolía muchísimo dejar a mi suegra sola porque ya se había muerto su hermana, estaba viviendo sola. O sea, sí nos costó mucho trabajo dejar sola a tu mamá. Sí, y en Cancún no teníamos más que a tu hermano y hasta nuestros sobrinos se vayan, Ajá. ¿no? O sea, era como... No, y eso, Oye, a Levi. y ellos tenían su propia vida, y a Gaby. Sí. Y ellos tenían su propia vida. También mi prima se quiso quedar. Entonces,
Ella sí estaba feliz ahí, estaba tratando de ella, sí le estaba picando piedra para esa Sí, industria. no le estaba yendo mal. No le estaba yendo mal. Pero pues nosotros dijimos, güey, ¿queremos estar aquí? O no queremos. No queremos, güey. Vámonos a México. O sea, nosotros nos mudamos a Cancún por una razón y una razón en específico. O sea, con ideas de sí, qué bonito y bla, pero era como para ganar lana. Así el momento 0 de la noche, no ganamos lana, nos gastamos todo, pero nunca he estado tan feliz. Sí, está muy cañón. Lo increíble que nos Fueron pasamos. 5 meses Increíble. brutales en los que si Increíble. ya íbamos unidos, nos hicimos Sí, muy cañón, así, muy cañón. porque éramos el uno para el otro, literalmente. Sí, porque además te platican de lo súper difícil que es el primer año, los primeros 6 meses de matrimonio. Pues es un matrimonio, o sea, Sí, no o sea, tienes te por qué casas o no. minimizarlo si no firmaste un papel. Exacto. Y para nosotros fue la cosa más fácil del mundo. Cañón. O sea, desde el día 1 fue una armonía increíble. No teníamos broncas porque ya teníamos 3 años juntos. Sí. Ya sabíamos mucho que nos molestaba a cada uno. Exacto. Sobre todo yo que soy más inmamable, esa es la realidad, por el orden y todo eso. Aunque digo, a Kenneth también le molestan cosas, pero pues ya. Yo me he vuelto más inmamable con el tiempo. Ajá. Pero no importa, o sea, es como ya teníamos todo muy hablado, nos fue cabrón. Y lo llevamos a cabo, no es lo hablo y no lo llevo a No, cabo. O sea, no. llegamos y desde el día 1, una Lo armonía hacíamos. increíble, un entendimiento increíble. Entonces estábamos felices, estábamos juntos, ya lo que queríamos, pero pues Cancún no fue para nosotros. Claro. Hay un dicho en Cancún, de hecho, que dice algo como Cancún te adopta o te aborta. Exacto. Y a nosotros nos súper abortó. Durísimo. Nos súper abortó. Durísimo. Pero sí, fuimos muy felices y terminó siendo una luna de miel de 5 meses. Increíble. El dinero que mejor hemos gastado en nuestras vidas. Y cuando nos casamos, ay, debes venir de luna de miel, así, güey, a ningún lado. Tuvimos luna de miel de 5 meses, o sea, ¿tú puedes decir eso? No. ¿No? Y no nos hicimos ricos en No Cancún. nos hicimos ricos en Cancún, ni en la Ciudad de México. Pero eso sí es impresionante. Regresamos a México y rápido encontramos chamba los Sí, dos. O sí. sea, está A la cañón. semana, yo creo. A lo mucho 2 semanas ya ambos teníamos chamba. Nosotros estamos hechos para estar la aquí. jungla de asfalto. Sí, la neta sí. No, la Sí. neta, la neta. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo. Sí, estoy seguro que sí. O sea, seguro se rieron en muchas partes. Si este canal crece, por favor, dependemos de ustedes de que crezca. Cuando empiece todo el rollo de monetización, members only y todo eso, les vamos a, o sea, que la neta sí tengan membresía del canal y eso, les vamos a subir los videos privados de nuestro reality show en Cancún. Nos van a ver hasta en pijama. Todo. Comiendo así, sin brasier. el Van a pack. ver mi brasier así. No, claro que no. El pack. No, eso no sale. No, por supuesto que no. Pero sí, les podríamos subir todo un capítulo, pero solo para miembros del canal. Miembros al aire. Para que vean nuestro reality show de Cancún. Eso fue todo. Eso fue todo. Los magnates de Cancún estamos Los en la casa. magnates, cadena, Trian, cadena. Estamos en la casa. We're in the house. Y nos despedimos de ustedes así. Suscríbanse al canal. Bye. Bye.